Cada vez que el maestro decía, si no sacan buenas calificaciones, no les va a ir bien en el mundo real, Mike y yo arqueábamos las cejas. Cuando nos decían que debíamos obedecer procedimientos y no despegarnos de las reglas, nos dábamos cuenta de que en la escuela no alentaban la creatividad. Fue entonces que empezamos a entender por qué Padre Rico nos decía que las escuelas estaban diseñadas para producir buenos empleados en lugar de buenos empleadores. A veces, Mike o yo les preguntábamos a nuestros maestros de qué manera íbamos a poder aplicar en el mundo real lo que estábamos estudiando ahí, o por qué nunca hablábamos sobre el dinero y la forma en que funcionaba. A esta segunda pregunta, casi siempre nos contestaban que el dinero no era importante, que si ejercíamos nuestra profesión con excelencia, éste llegaría por sí solo. Obviamente, entre más aprendíamos acerca del poder del dinero, más nos alejábamos de nuestros maestros y compañeros. Mi padre pobre nunca me presionó respecto a las calificaciones. No obstante, discutimos mucho acerca del dinero. Creo que para cuando cumplí 16 tenía bases más sólidas en lo que se refiere al dinero que él o mi madre. A esa edad ya podía llevar libros contables y entender de qué hablaban los contadores fiscales, abogados corporativos, banqueros, corredores de bienes raíces e inversionistas, entre otros. Mi padre pobre, por otra parte, solo hablaba con otros maestros. Un día me dijo que nuestra casa era su mayor inversión, pero cuando le expliqué por qué pensaba que no era así, tuvimos una discusión bastante desagradable. Su percepción era que para él, su bien inmueble era un activo, mientras que para mi padre rico era un pasivo. Recuerdo el día que le expliqué a mi padre pobre cómo era el flujo de efectivo. También le enseñé los gastos secundarios que implicaban ser dueño de una casa como pago de la hipoteca, impuestos sobre la propiedad, seguro, mantenimiento, servicios, etc. Un inmueble de mayor tamaño significaba más gastos, por lo que el flujo de efectivo continuaba saliendo en gasto. Hasta la fecha, la gente continúa cuestionándome respecto a mi noción de que una casa no es un activo. Sé que para muchas personas, una casa representa la mayor inversión de su vida y un sueño personal. Y sé que, naturalmente, ser el propietario de tu propia casa es mejor que no tener nada. Pero solo trato de ofrecer una alternativa a este dogma tan arraigado. Si mi esposa y yo fuéramos a comprar una casa más grande y ostentosa, sabríamos que no podríamos considerarla un activo. Sería un pasivo porque nos obligaría a dejar que saliera dinero de nuestros bolsillos. Pues bien, este es mi argumento. En realidad no espero que toda la gente esté de acuerdo conmigo, porque sé que una casa es algo que provoca emociones fuertes, y cuando se trata de dinero, lo emocional tiende a disminuir la inteligencia financiera. Por experiencia personal, sé que el dinero tiene la capacidad de hacer que toda decisión se vuelva un asunto emotivo. En lo que se refiere a casas, la mayoría de la gente trabaja para pagar un bien inmueble que nunca llega a pertenecerle. Dicho de otra forma, casi todo mundo compra una casa nueva cada cierto tiempo, y en cada ocasión incurre en un nuevo esquema de pago a 30 años para cubrir el anterior. A pesar de que la gente recibe beneficios fiscales sobre los intereses por los pagos hipotecarios, también cubre todos sus otros gastos con dinero neto después de impuestos, incluido cuando ya terminó de pagar la hipoteca. Los padres de mi esposa se quedaron conmocionados cuando los impuestos sobre la propiedad de su casa se incrementaron hasta $1,000 al mes. Como eso fue después de que se retiraron, el aumento significó una gran carga en su presupuesto para el retiro. Al final, se tuvieron que mudar. El valor de las casas no siempre sube. Tengo amigos que deben $1 millón por una casa que actualmente se vendería por una cantidad muchísimo menor. Las mayores pérdidas son las que se producen por dejar pasar oportunidades. Si tienes todo tu dinero vinculado a tu casa, tal vez te verás forzado a trabajar más, porque tu capital continuará agrandando la columna de gastos en lugar de añadirse a la de activos. Es decir, el clásico patrón de flujo de efectivos de la clase media. Si una pareja joven colocara más dinero en su columna de activos desde un principio, los años de vejez le serían menos difíciles. Para entonces, los activos habrían crecido y estarían disponibles para cubrir gastos. Con mucha frecuencia, la casa en que uno habita solo sirve como un vehículo para solicitar un préstamo hipotecario para pagar los gastos que se van acumulando. En resumen, tomar la decisión de poseer una casa demasiado costosa en lugar de comenzar un portafolio de inversiones
tiene sobre el individuo un impacto que se manifiesta en por lo menos las 3 maneras siguientes. 1. Pérdida de tiempo. Tiempo en que otros activos pudieron aumentar de valor. 2. Pérdida de capital adicional, que pudo invertirse en lugar de usarlo para pagar los altos costos de mantenimiento que están relacionados directamente con la casa. 3. Pérdida de educación. Con frecuencia, la gente incluye su casa, sus ahorros y sus planes de retiro en la columna de activos. Como no tiene dinero para invertir, sencillamente no lo hace. Lo anterior implica que nunca acumula experiencia en inversiones, y por eso, la mayoría de las personas nunca llega a ser lo que en el ámbito financiero se conoce como inversionista sofisticado. Para colmo, las mejores inversiones se las ofrecen en primer lugar a los inversionistas más experimentados, quienes a su vez se las venden después a la gente que no le gusta correr riesgos. A pesar de todo, lo anterior no significa que no debas comprar una casa. Lo que quiero decir es que debes entender la diferencia entre un activo y un pasivo. Si yo quiero una casa más grande, entonces primero debo adquirir activos que generen el flujo de efectivo para pagarla. El estado financiero personal de mi padre pobre es reflejo de la vida de una persona que terminó atrapada en la carrera de la rata. Su gasto se equipara a su ingreso, y eso le impide guardar lo suficiente para invertir en activos. Como resultado, los pasivos siempre son mayores. Es decir, los ingresos y gastos de padre pobre son equivalentes, pero sus pasivos son mayores que sus activos. Al igual que padre pobre, los ingresos y gastos de padre rico son equivalentes, pero sus activos son mayores que sus pasivos, ya que son los resultados de una vida dedicada a invertir. ¿Por qué los ricos se vuelven más ricos? Al analizar el estado financiero de mi padre rico, me di cuenta de por qué los ricos se vuelven más ricos. Sus activos generan ingresos más que suficientes para cubrir los gastos y el balance se reinvierte de la misma manera. Esta sigue creciendo y, por lo tanto, los ingresos que produce también se multiplican. Como resultado, los ricos se vuelven más ricos. ¿Por qué la clase media tiene dificultades? La clase media se encuentra en un estado permanente de contrariedades. Los ingresos principales de la gente que pertenece a este sector provienen de su salario. A medida que los sueldos aumentan, también lo hacen los impuestos. Los gastos tienden a incrementarse en proporción al salario. De ahí proviene el concepto de la carrera de la rata. La clase media considera que su casa es su activo primario, y por eso no invierte en activos que produzcan ingresos. Este modelo, en que a la casa se le considera una inversión, y la filosofía de que un aumento de sueldo implica que es posible comprar un bien inmueble mayor o gastar más, es la base que sustenta nuestra endeudada sociedad actual. El incremento en el gasto conduce a las familias a incurrir en deudas más grandes y les produce mayor incertidumbre financiera a pesar de que, al mismo tiempo, están creciendo en sus empleos y reciben aumentos de manera regular. Es un estilo de vida de alto riesgo, producto de la educación financiera deficiente. La pérdida masiva de empleos en tiempos recientes es prueba de lo vulnerable que en realidad es la clase media en el aspecto económico. Los planes 401(k) están reemplazando a los planes de pensión de las empresas y obviamente Seguridad Social se encuentra en problemas y no se puede confiar en ella como una fuente de ingresos segura para el retiro. El pánico se extiende entre la clase media. Los fondos mutualistas son muy populares hoy en día porque se supone que representan seguridad y porque sus compradores regulares están demasiado ocupados trabajando para pagar sus impuestos e hipotecas, ahorrar para los estudios universitarios de sus hijos y para pagar las tarjetas de crédito. Los usuarios de este tipo de fondos no tienen tiempo para estudiar temas de inversión y por eso tienen que confiar en la experiencia del administrador de un fondo mutualista. Además, debido a que el fondo incluye varios tipos de inversión, los usuarios creen que su dinero estará más seguro porque se encontrará diversificado. Los usuarios, un sector de la clase media que cuenta con preparación académica, se apegan al dogma que pregonan los corredores de fondos y los asesores financieros. Juega a la segura, no corras riesgos. Pero en el fondo, la verdadera tragedia es que la falta de educación financiera genera los riesgos que enfrenta la gente promedio de la clase media. Estas personas tienen que jugar a la segura, porque su situación financiera siempre es, en el mejor de los casos, endeble. Sus balances generales
carecen precisamente de balance. Se encuentran cargados de pasivos y no cuentan con activos legítimos que puedan producirles ingresos. Por lo general, la única fuente de ingresos de la clase media es su cheque de nómina, y por eso su estilo de vida depende por completo de su empleador. Para colmo, cuando se les presentan verdaderas oportunidades únicas en la vida, no pueden aprovecharlas. Trabajan demasiado, pagan demasiados impuestos y sus deudas nunca acaban. Como mencioné al principio de esta sección, la regla más importante es saber cuál es la diferencia entre un activo y un pasivo. En cuanto logres entenderla, concentra tus esfuerzos en adquirir activos que generen ingresos. Esa es la mejor manera de iniciar el camino hacia volverse rico. Si continúas haciéndolo, tu columna de ingresos crecerá. Mantén los pasivos y los gastos al mínimo para que tu dinero esté disponible y puedas seguir vertiendo activos en la columna correspondiente. En muy poco tiempo, la cantidad de activos que manejes será tan grande que estarás en posibilidad de contemplar inversiones de un grado de especulación mayor. Inversiones que podrían tener retornos del 100% al infinito. Inversiones de $5,000 que en poco tiempo se convertirán en 1,000,000 más. Esas inversiones a las que la clase media llama demasiado riesgosas. Recuerda que para la gente que cuenta con educación financiera, invertir no implica riesgos tan grandes. Pero si solo haces lo que los demás, seguramente obtendrás el siguiente panorama en tu estado financiero. Ingreso. Trabajo realizado para una empresa. Salario. Gasto. Trabajo realizado para el gobierno. Impuestos. Pasivos. Trabajo realizado para el banco. Hipoteca. Y los activos, en cero. Y si eres empleado y también tienes una casa, el esfuerzo que inviertes en trabajar se ve de la siguiente manera. 1. Trabajo para la empresa. Los empleados hacen que quien se enriquezca sea el dueño del negocio o los socios, pero nunca ellos mismos. Tu esfuerzo servirá para acrecentar el éxito y la cantidad de dinero que estará disponible para el retiro del dueño. 2. Trabajo para el gobierno. El gobierno toma su tajada de tu cheque de nómina, incluso antes de que le pongas las manos encima. Al trabajar con más ahínco, solo incrementas la cantidad de impuestos que el gobierno toma. En general, el trabajo que realiza la mayoría de la gente de enero a mayo es para cubrir lo que tiene que pagarle al gobierno. 3. Trabajo para el banco. El siguiente mayor gasto, después de pagar impuestos, es usualmente el que corresponde al pago de hipoteca y deuda en tarjetas de crédito. El problema de trabajar cada vez más es que cada uno de estos 3 niveles implican que cedas una porción más grande de tu esfuerzo. Tienes que aprender a hacer que el aumento en tu trabajo te beneficie a ti y a tu familia de manera directa. ¿Cómo deberás fijar tus metas cuando al fin decidas concentrarte en tu propio negocio? Es decir, enfocar tus esfuerzos para conseguir activos en lugar de un cheque más grande. La mayoría de la gente tiene que conservar su empleo y continuar dependiendo de su sueldo para poder enfrentar la adquisición de activos. Y a medida que crezcan los activos, ¿cómo se medirá el alcance del éxito obtenido? ¿Cómo puede saber una persona que ya es rica, que ya alcanzó la riqueza? Además de tener mis propias definiciones para los conceptos activos y pasivos, también tengo una noción específica de la riqueza. En realidad la tomé prestada de un hombre llamado R. Buckminster Fuller. Algunos lo consideran un charlatán y otros un genio. Hace varios años causó controversias entre los arquitectos porque solicitó una patente para algo a lo que llamó domo geodésico. En su solicitud, por cierto, Fuller también mencionó algo acerca de la riqueza. Al principio parecía un poco confuso, pero al seguir leyendo empezaba a sonar lógico. La riqueza es la capacidad de una persona para sobrevivir cierta cantidad de días a futuro. O dicho de otra manera, si dejara de trabajar hoy, ¿cuánto tiempo podría sobrevivir? A diferencia del valor neto, es decir, de la diferencia entre tus activos y tus pasivos que con frecuencia se caracteriza por incluir los objetos inútiles más costosos y las opiniones acerca de lo que valen las cosas, esta definición de riqueza nos da la oportunidad de desarrollar una forma de medición verdaderamente precisa. En este momento, yo podría medir y saber en dónde me encuentro en relación con mi objetivo de volverme independiente en el aspecto económico.
A pesar de que el valor neto de una persona a menudo incluye activos que no producen efectivo, como artículos que compraste alguna vez y ahora están empolvándose en el garage, la riqueza mide cuánto dinero está produciendo tu propio dinero y, por tanto, cuál es tu capacidad de supervivencia financiera. La riqueza es la medida del flujo de efectivo de la columna de activos, comparada con la de la columna de gasto. Usemos un ejemplo. Digamos que en mi columna de activos tengo un flujo de efectivo de $1,000 al mes y que mis gastos mensuales ascienden a $2,000. ¿Cuál es mi riqueza? Volvamos a la definición de Buckminster Fuller. ¿Cuántos días puedo vivir de aquí en adelante de acuerdo con esta medición? Si considero meses de 30 días, entonces tengo un flujo de efectivo suficiente para medio mes. En cuanto logre tener un flujo de efectivo mensual de $2,000 proveniente de mis activos, entonces podré considerarme una persona con suficiente dinero. Así pues, aunque todavía no sea rico, sí tengo lo necesario para vivir. Ahora cuento con ingresos mensuales, producto de mis activos, que cubren los gastos por esa misma cantidad de tiempo. También observa que en este punto ya no dependo del sueldo. Me enfoqué en construir una columna de activos que me hiciera independiente en el aspecto económico, y lo logré. Si en este momento renunciara a mi trabajo, podría cubrir mis gastos mensuales con el flujo de efectivo que generan mis activos. Mi siguiente objetivo sería reinvertir el exceso de flujo de efectivo en la columna de activos. Entre más dinero va a esa columna, más crece esta. Asimismo, entre más crecen mis activos, más incrementa el flujo de efectivo. Y, siempre y cuando mantenga mis gastos por debajo del flujo de efectivo proveniente de dichos activos, seguiré siendo más rico cada vez y obtendré más ingresos de fuentes que no tienen que ver con el trabajo físico que desarrollo todos los días. Si este proceso de reinversión continúa, entonces estaré en el camino de volverme rico. Recuerda lo siguiente: los ricos compran activos, los pobres solo incurren en gastos. La clase media compra pasivos que cree que son activos. Entonces, ¿cómo empiezo a enfocarme en mi propio negocio para dedicarme solo a él? ¿Cuál es la respuesta? Escucha al fundador de McDonald's en el siguiente capítulo. Capítulo 3. Lección 3. Ocúpate de tu propio negocio. Los ricos se enfocan en sus columnas de activos, mientras toda la demás gente se concentra en sus estados financieros. En 1974, le solicitaron a Ray Kroc, fundador de McDonald's, que diera una conferencia a los estudiantes de maestría de la Universidad de Texas en Austin. Un amigo mío era estudiante de ahí, y formaba parte de ese grupo de alumnos. Después de una plática fuerte e inspiradora, los estudiantes tuvieron un descanso y le preguntaron a Ray si le gustaría ir con ellos a beber unas cervezas al lugar favorito de los jóvenes. Él aceptó con gusto. En cuanto comenzaron a beber la cerveza, Ray preguntó: ¿a qué negocio me dedico? Todos se rieron, me contó mi amigo. La mayoría de los estudiantes de maestría pensó que Ray estaba jugando. Como nadie le respondió, Ray volvió a hacer la pregunta: ¿a qué negocio creen ustedes que me dedico? Los estudiantes volvieron a reírse, pero finalmente un valiente gritó: Ray, ¿quién en este planeta no sabe que te dedicas al negocio de las hamburguesas? Ray se rió. Eso es lo que pensé que dirían. Hizo una pausa y luego añadió: damas y caballeros, yo no me dedico al negocio de las hamburguesas. Mi negocio son los bienes raíces. Según me contó mi amigo, Ray pasó un buen rato explicando su punto de vista. En su plan de negocios, Ray sabía que el enfoque principal del negocio era vender franquicias de hamburguesas. Sin embargo, nunca olvidó que los factores más importantes para el éxito de cada franquicia eran el terreno y el lugar en que se ubicaran estas. Básicamente, la persona que compraba una franquicia también estaba adquiriendo el inmueble que ésta incluía, y lo hacía en beneficio de la organización de Ray Kroc. Hoy en día, McDonald's es el mayor propietario individual de bienes raíces del mundo. Posee incluso más propiedades que la Iglesia Católica. La empresa McDonald's es dueña de algunas de las intersecciones y esquinas más valiosas de los Estados Unidos y de todo el mundo. Mi amigo considera que la de Ray Kroc fue una de las lecciones más importantes que recibió en su vida.
Gracias a ella, actualmente tiene locales de lavado de autos, pero en realidad su negocio son los bienes raíces en donde se realiza el lavado. En el capítulo anterior, explicamos el hecho de que casi todo mundo trabaja para todos los demás, excepto para sí mismo. En primer lugar, todos trabajan para los dueños de las empresas, luego para el gobierno a través de los impuestos, y finalmente para el banco en donde obtuvieron su préstamo hipotecario. Cuando yo era niño, no había McDonald's cerca de casa. Sin embargo, mi padre rico nos enseñó a Mike y a mí la misma lección que Ray Kroc les dio a los estudiantes de maestría de la Universidad de Texas. Se trata del tercer secreto de los ricos. Ocúpate de tu propio negocio. En muchas ocasiones, las dificultades económicas de la gente son consecuencia de trabajar para alguien más. Al final de sus vidas, muchas personas sencillamente no tienen nada que demuestre cuánto se esforzaron. Nuestro sistema educativo se enfoca en preparar a los jóvenes para obtener buenos empleos gracias a las habilidades académicas que logren desarrollar. Sus vidas siempre estarán sujetas a los sueldos o, tal como lo expliqué anteriormente, a la columna de ingresos. Muchos de ellos estudiarán aún más para llegar a ser ingenieros, científicos, cocineros, oficiales de policía, artistas, escritores u otras cosas. Sus habilidades profesionales les permitirán pertenecer a la fuerza laboral y trabajar para obtener dinero. No obstante, existe una gran diferencia entre tu profesión y tu negocio. Con frecuencia le pregunto a la gente, ¿a qué negocio te dedicas? Y algunas personas me responden, soy banquero. Luego les pregunto si son dueños de algún banco, a lo que generalmente responden con, no, trabajo en uno. En ese momento comprendo que confundieron su profesión con su negocio. Quizá la profesión de esas personas sea banquero, pero les hace falta tener sus propios negocios. Uno de los problemas de la escuela es que casi siempre te conviertes en aquello que estudias. Por eso, si estudias gastronomía, te conviertes en chef. Si estudias leyes, te vuelves abogado. Y si estudias mecánica automotriz, te conviertes en mecánico. Y el error de volverse aquello que uno estudia es que a mucha gente se le olvida que debería ocuparse de su propio negocio. Muchos se pasan la vida viendo por los negocios de otros y haciéndolos así más ricos cada vez. Para obtener seguridad financiera, la persona tiene que ocuparse de su propio negocio. Tu negocio gira alrededor de tu columna de activos, no de la de ingreso. Como lo expliqué anteriormente, la regla número 1 implica diferenciar entre activos y pasivos, para luego adquirir activos. Los ricos se enfocan en las columnas de activos, en tanto que todos los demás se enfocan en sus estados financieros. Es por lo anterior que muy a menudo escuchamos, necesito un aumento. Si tan solo me ascendieran de puesto, voy a volver a inscribirme en la escuela para estudiar más y conseguir un mejor empleo. Voy a trabajar horas extras. Tal vez pueda conseguir un segundo empleo. En algunos ámbitos estas nociones son fundamentales, pero no ayudan a ocuparte de tu propio negocio porque, una vez más, se enfocan en la columna de ingreso. La única manera en que estas acciones puedan ayudar a una persona es utilizando el dinero adicional para adquirir activos que generen más ingresos. La razón principal por la que la mayoría de las personas pobres y de la clase media es conservadora en el aspecto fiscal, es decir, que no corre riesgos, es porque carece de cimientos financieros. Por eso muchos tienen que aferrarse a su empleo y jugar a la segura. Cuando se puso de moda hacer recortes laborales, millones de trabajadores descubrieron que sus casas, a las que consideraban activos, se los estaban comiendo vivos, porque el activo les costaba una cantidad demasiado fuerte mes a mes. El coche, es decir, su otro activo, también los estaba drenando. Y los palos de golf de $1,000 guardados en el garage ya no valían lo mismo que antes. Todos estos trabajadores vieron que sus empleos estaban bajo amenaza y, para colmo, no tenían nada en qué apoyarse. Ninguna de aquellas cosas a las que consideraban activos les serviría para sobrevivir en tiempos de crisis financiera. Doy por hecho que casi todos hemos llenado una solicitud de crédito para comprar una casa o un auto, y por eso pienso que siempre es interesante fijarse en la sección del valor neto, ya que ahí se ve por qué ciertas prácticas bancarias y contables aceptadas le hacen creer a la gente que están haciéndose de un activo. En una ocasión, quise conseguir un préstamo, pero mi situación económica no era muy saludable. Por eso incluí en los datos que me solicitaron mis palos de golf, mi colección de obras de arte, libros, aparatos electrónicos, trajes Armani, relojes de pulsera, zapatos y otros objetos personales.
Con eso quise inflar las cifras de mi columna de activos. Pero al final me negaron el préstamo porque tenía demasiadas inversiones en bienes raíces. Al comité de préstamos no le agradó que yo recibiera tanto dinero por concepto de rentas. Los miembros querían saber por qué yo no tenía un empleo normal con salario, pero no se les ocurrió cuestionar los trajes Armani, los palos de golf, ni la colección de arte. A veces la vida se pone difícil cuando tu perfil no coincide con el de todos los demás. Cada vez que escucho a alguien decir que su valor neto es de $1.000.000, de $100.000 o de lo que sea, siento que me da un ataque. El valor neto no es un dato preciso porque, sencillamente, en cuanto empiezas a vender tus activos, tienes que pagar impuestos sobre las ganancias. Mucha gente se ha metido en serios apuros económicos cuando se les acaban los ingresos, porque para tener liquidez venden sus activos. Sin embargo, los activos personales solo se pueden vender por una fracción del valor que se describe en el balance general personal. Por otra parte, y como ya mencioné, si hay alguna ganancia por la venta de activos, se tienen que pagar impuestos sobre la misma. Así pues, el gobierno vuelve a llevarse una tajada y, de paso, reduce la cantidad disponible que tiene una persona para salir de deudas. Por esta razón, siempre he dicho que el valor neto de una persona, en realidad, siempre es menor a lo que uno se imagina. Ahora ocúpate de tu propio negocio. No renuncies a tu empleo, pero comienza a comprar activos. Deja de adquirir pasivos o efectos personales que pierden su valor real en cuanto los llevas a casa. Tan solo en cuanto los sacas de la agencia, un automóvil nuevo pierde casi el 25% de lo que pagaste por él. El auto no es un activo, aunque tu banquero te permita ponerlo en la lista. El nuevo palo de golf de titanio, por el que pagué $400, redujo su valor a 150 en cuanto di el primer golpe con él. Mantén tus gastos bajos, reduce los pasivos y con mucha disciplina ve construyendo una base de activos sólidos. También es fundamental que los padres de los jóvenes que aún no se han ido de casa les enseñen a sus hijos la diferencia entre activo y pasivo. Es necesario enseñarles a los jóvenes cómo se debe construir una columna de activos sólida antes de que se vayan del hogar familiar, contraigan matrimonio, compren una casa, tengan hijos y se queden atorados en una riesgosa situación financiera que los obliga a aferrarse a un empleo y a comprar todo a crédito. He visto demasiadas parejas jóvenes que se casan y quedan atrapadas en un estilo de vida que los obliga a estar endeudados durante casi toda su vida laboral. Con frecuencia sucede que, en cuanto el último hijo se va de casa, los padres se dan cuenta de que no se han preparado para el retiro de la manera adecuada. Entonces se asustan y empiezan a ahorrar algo de dinero. En ese momento, sus propios padres se enferman y ellos tienen que enfrentar nuevas responsabilidades. Entonces, ¿qué tipo de activos sugiero que tú o tus hijos adquieran? En mi mundo, los activos de verdad se pueden dividir en las siguientes categorías. Negocios que no exigen mi presencia. Yo soy el dueño, pero otras personas lo administran. Si tengo que trabajar ahí, entonces no es negocio. Si tengo que ir, se convierte en mi empleo. Acciones. Bonos. Bienes raíces que generan ingresos. Pagarés o notas de deuda. Regalías por concepto de propiedad intelectual como música, guiones y patentes. Cualquier cosa que valga, que genere ingresos o que aumente de valor, y para lo que haya un mercado dispuesto a comprar en cualquier momento. Cuando era niño, mi padre pobre me alentó a buscar un empleo seguro. Mi padre rico, en cambio, me motivó para que comenzara a adquirir activos que me encantaran. Si no te encantan, no vas a encargarte de ellos, decía. Ahora colecciono bienes raíces porque sencillamente me fascinan los edificios y los terrenos. Me gusta mucho comprarlos y además podría contemplarlos todo el día. Cuando llego a tener problemas, estos nunca son tan grandes como para hacer que cambien los sentimientos que tengo por los bienes raíces. Pero si alguien no soporta los inmuebles, entonces no debería comprarlos. También me gustan las acciones de empresas pequeñas, y en especial de las que apenas comienzan. Esto se debe a que soy un empresario, no una persona del estilo corporativo. Al principio de mi carrera trabajé para compañías inmensas como Standard Oil de California, el Cuerpo de Marina de los Estados Unidos y Xerox. Disfruté mucho del tiempo que pasé en esas organizaciones y conservo muy buenos recuerdos. Sin embargo, en el fondo sé que no soy un hombre de grandes empresas. A mí me gusta iniciar compañías, no dirigirlas. Por eso mismo, generalmente compro acciones de negocios pequeños.
A veces incluso inicio la compañía y luego la hago cotizar en la bolsa porque las fortunas en realidad se hacen en emisiones de acciones nuevas. Y a mí me encanta ese juego. A mucha gente le dan miedo las empresas de baja capitalización. Muchos piensan que son riesgosas. Y sí, lo son. Sin embargo, el riesgo disminuye si te encantan las inversiones, si las entiendes y si dominas el juego. En el caso de las empresas pequeñas, siempre aplico una estrategia de inversión que implica deshacerse de las acciones después de un año. Por otra parte, mi estrategia de bienes raíces consiste en empezar con poco e ir cambiando las propiedades por otras más grandes. De esa manera, hay una demora en el pago de impuestos sobre las ganancias, lo cual permite que el valor de los inmuebles se incremente de forma dramática. Por lo general, solo conservo los bienes raíces durante 7 años. Por mucho tiempo, mientras estuve en el Cuerpo de Marina y en Xerox, hice lo que Padre Rico me recomendó. Conservé mi empleo, pero empecé a ocuparme de mi propio negocio. Me mantuve activo en la columna de activos por medio de la compra y venta de bienes raíces y de acciones modestas. Padre Rico siempre enfatizó la importancia de la educación financiera. Entre más pudiera yo entender sobre contabilidad y manejo de efectivo, más fácil me resultaría analizar inversiones y tarde o temprano también podré iniciar y construir mi propia empresa. Yo no le recomiendo a nadie que funde una compañía a menos de que de verdad quiera hacerlo. Con todo lo que sé acerca de cómo administrar una compañía, puedo decir que no le deseo a nadie un trabajo tan arduo. A veces, cuando la gente no encuentra empleo, cree que la solución es fundar su propio negocio, pero por desgracia, las probabilidades de tener éxito son pocas. 9 de cada 10 compañías fracasan en los primeros 5 años. Y a su vez, 9 de cada 10 de las que sobreviven al primer lustro fracasan también. Por eso solo te recomiendo iniciar una empresa si de verdad tienes el deseo de hacerlo. De otra manera, lo mejor será que conserves tu empleo y trates de realizar un negocio de forma paralela. Cada vez que digo que debes ocuparte de tu negocio, me refiero a que tienes que construir tu columna de activos y mantenerla fuerte. En cuanto un dólar entre ahí, ya no permitas que salga. Piénsalo de la siguiente manera. Cada dólar que se suma a tu columna de activos se convierte en tu empleado. Lo mejor acerca del dinero es que puede trabajar 24 horas al día y continuar haciéndolo por generaciones. Sí, conserva tu empleo y trabaja con ahínco, pero también construye esa columna de manera simultánea. A medida que crezca el flujo de efectivo, podrás darte algunos lujos. La gran diferencia entre la gente rica y la gente pobre y de clase media es que los ricos adquieren los lujos al último, en tanto que los demás lo hacen primero. Los pobres y la clase media compran artículos de lujo como mansiones, diamantes, pieles, joyería o botes, porque quieren lucir como ricos. Y efectivamente, lucen como tales. El problema es que solo se van sumiendo en una deuda mayor. La gente que siempre ha tenido dinero, es decir, los ricos a largo plazo, se enfocan en construir la columna de activos antes que nada. Luego, con los ingresos generados por los activos, compran sus lujos. Los pobres y la clase media adquieren lujos con su propia sangre y sudor, y para colmo, con la herencia de sus hijos. Piensa que darte un verdadero lujo debe ser una especie de recompensa por invertir en un activo y desarrollarlo. Por ejemplo, cuando mi esposa Kim y yo tuvimos algo de dinero extra, gracias a nuestros departamentos habitacionales, ella salió y fue a comprarse un Mercedes. No necesitó trabajar más ni arriesgarse porque el automóvil se pagó con lo que generaban los departamentos. Lo que sí tuvo que hacer fue esperar 4 años a que creciera el portafolio de inversiones en bienes raíces y que produjera suficiente dinero extra para pagar el auto. Aquel Mercedes fue una verdadera recompensa para Kim, porque gracias a él pudo demostrar que sabía cómo hacer crecer su columna de activos. Hoy en día, ese automóvil representa mucho más para ella que solo un coche bonito. Es el símbolo de que usó su inteligencia financiera para darse un lujo que quería. La mayoría de la gente sale y compra impulsivamente un auto nuevo o algún otro lujo con crédito. Muchos tal vez solo están aburridos y quieren un juguete nuevo. Pero comprar con crédito puede hacer que la persona llegue a resentir el lujo que se dio porque, tarde o temprano, la deuda se convierte en una carga financiera. Después de tomar tiempo suficiente para haber invertido y construido tu propio negocio, estarás listo para aprender el secreto más importante de los ricos, el que los coloca más allá de las multitudes. Capítulo 4.
Lección 4. La historia de los impuestos y del poder de las corporaciones. Mi padre rico solo jugó el juego con inteligencia y lo hizo a través de corporaciones, el secreto más importante de los ricos. Recuerdo que en la escuela me contaron la historia de Robin Hood y sus alegres camaradas. Mi maestra aseguraba que era la maravillosa historia de un héroe romántico que les robaba a los ricos para darles a los pobres. Pero mi padre rico no lo veía de la misma manera. Él pensaba que Robin Hood era un vil ladrón. Es posible que Robin Hood se haya ido, pero sus seguidores continúan viviendo. Con frecuencia escucho a la gente decir, ¿por qué no pagan eso los ricos? Los ricos necesitan pagar más impuestos y ese dinero se lo deberían de dar a los pobres. La fantasía de Robin Hood, o la noción de quitarles a los ricos para darles a los pobres, es lo que más daño les ha hecho a los mismos pobres y a la clase media. De hecho, la clase media tiene las mayores cargas fiscales por culpa de Robin Hood. La verdad es que los ricos no pagan impuestos. Quienes pagan por los pobres son quienes pertenecen a la clase media, y en especial, la gente con preparación académica de clase media alta. Nuevamente, para entender bien cómo son las cosas, tenemos que hacer una revisión de la historia de los impuestos. Mientras que mi padre pobre, el más preparado académicamente, era experto en la historia de la educación, mi padre rico llegó a ser, por méritos propios, un experto en la historia de los impuestos. Padre Rico nos explicó a Mike y a mí que al principio no se pagaban impuestos ni en Inglaterra ni en los Estados Unidos. Ocasionalmente se llevaban a cabo recaudaciones fiscales para financiar guerras. El rey, y cuando las 13 colonias se independizaron, el presidente daba aviso y le pedía a todo mundo que diera unos centavos. En Gran Bretaña se hizo una recaudación para financiar la guerra contra Napoleón de 1799 a 1816. En Estados Unidos para pagar la guerra civil de 1861 a 1865. En 1874, Inglaterra decretó la permanencia del impuesto sobre ingresos para los ciudadanos. En 1913, también se hizo permanente un impuesto del mismo tipo en los Estados Unidos, a través de la adopción de la 16ª enmienda hecha a la Constitución. En algún momento los estadounidenses estuvieron en contra de los impuestos. Fue un impuesto sobre el té lo que condujo a la famosa fiesta del té en la bahía de Boston, incidente que propició y encendió la mecha de la Guerra de Independencia. A Estados Unidos y a Inglaterra les tomó aproximadamente 50 años convencer a los ciudadanos de pagar un impuesto sobre ingresos de manera regular. Lo que estos datos no nos dicen es que, al principio, estos impuestos solo se recaudaron entre los ricos. Este era el punto que Padre Rico quería que Mike y yo entendiéramos. Nos explicó que la idea de los impuestos se hizo popular y fue aceptada por la mayoría porque a los pobres y a la clase media se les dijo que los impuestos habían sido creados para castigar a los ricos. Las grandes masas votaron a favor de la propuesta de ley, y ésta se hizo legal constitucionalmente. A pesar de que el objetivo de los impuestos era castigar a los ricos, en realidad terminaron castigando precisamente a la gente que votó a favor, los pobres y la clase media. En cuanto el gobierno tuvo una probadita del dinero, su apetito creció, dijo Padre Rico. Tu papá y yo somos exactamente opuestos. Él es un burócrata del gobierno, y yo soy capitalista. Nos pagan y nuestro dinero se mide en comportamientos opuestos. A él le pagan por gastar dinero y contratar gente. Entre más gaste y más gente contrate, más crecerá su organización. En el gobierno siempre se respeta a las grandes organizaciones. En contraste, entre menos gente contrate yo y menos dinero gaste, los inversionistas más respetarán a mi organización. Es por eso que no me agradan los burócratas. Tienen objetivos distintos a los de la mayoría de la gente de negocios. A medida que crece el gobierno, más necesita recaudar dinero a través de los impuestos para mantenerse. Mi padre con preparación académica creía firmemente que el gobierno tenía la obligación de ayudarle a la gente. Adoraba a John F. Kennedy, y en especial, la idea del cuerpo de paz. Le agradaba tanto la idea que tanto él como mi madre trabajaron para dicha organización. Ambos entrenaron voluntarios para ir a Malasia, Tailandia y Filipinas. Papá siempre se esforzaba por obtener préstamos adicionales e incrementos en el presupuesto para contratar más gente en sus dos empleos, en el Departamento de Educación y en el Cuerpo de Paz. Desde que tuve unos 10 años, empecé a escuchar a mi padre rico decir que los trabajadores gubernamentales eran un grupo de ladrones flojos, y a mi padre pobre quejarse de los ricos y decir que eran ladrones y codiciosos,
y que debían pagar más impuestos. Ambos tenían argumentos válidos, pero para mí resultaba difícil ir a trabajar durante el día para uno de los capitalistas más importantes del pueblo, y luego volver a casa con un padre que era prominente líder gubernamental. No fue fácil decidir a cuál padre creerle. A pesar de la divergencia, sin embargo, si se estudia la historia de los impuestos, siempre surge una perspectiva interesante. Como ya lo mencioné, la aceptación de los impuestos fue posible solo porque las grandes masas creyeron en la teoría económica de Robin Hood, quitarle a los ricos para darle a todos los demás. El problema fue que el apetito que el gobierno tenía por el dinero era tan grande que poco después los impuestos tuvieron que recaudarse entre la clase media y a partir de ahí, solo continuaron filtrándose hacia abajo. Los ricos detectaron la oportunidad de protegerse porque ellos no juegan con las mismas reglas. Ellos sabían sobre compañías, las cuales se volvieron bastante populares en los tiempos en que aún se navegaba en barco. Los ricos crearon la empresa como un vehículo para limitar el riesgo que corrían los activos en cada viaje. Básicamente, colocaron su dinero en una empresa con el objetivo de financiar la navegación. Luego, la compañía contrató a su propia tripulación para navegar al Nuevo Mundo y buscar un tesoro ahí. Si el barco se extraviaba, la tripulación perdía la vida, y la pérdida de los ricos se limitaba al dinero invertido en ese viaje. El conocimiento de la estructura legal corporativa es lo que en realidad les concede a los ricos una amplia ventaja por encima de los pobres y de la clase media. A mí me educaron dos padres, uno socialista y el otro capitalista. Pero en muy poco tiempo comprendí que la filosofía del capitalista era la más lógica para mí. En mi opinión, los socialistas terminaron castigándose a sí mismos por su falta de educación financiera, sin importar lo que inventara la multitud de gente que creía que se debía tomar lo que les pertenecía a los ricos. Estos siempre encontraron la manera de ser más astutos. Por esa razón, los impuestos terminaron recaudándose entre la clase media. Los ricos fueron más hábiles que los intelectuales, sencillamente porque entendieron el poder del dinero, materia que no se enseña en las escuelas. ¿Cómo aventajaron los ricos a los intelectuales? En cuanto fue aprobado el impuesto para quitarles a los ricos, el dinero empezó a fluir hacia las arcas del gobierno. La gente estaba muy contenta al principio. El dinero se entregaba al gobierno y a los ricos. Les llegaba a los trabajadores gubernamentales a través de empleos y pensiones, y a los ricos les tocaba una parte cada vez que sus fábricas y empresas ganaban una licitación pública. El gobierno recibía una enorme cantidad de dinero, lo cual lo colocó en apuros respecto al manejo fiscal del mismo. Pero permíteme explicarte por qué. El ideal del gobierno es no tener dinero en exceso porque, si no logra gastar los fondos asignados, corre el riesgo de perder ese dinero cuando se realice el siguiente presupuesto, porque no haberlo ocupado es señal de ineficiencia. A la gente de negocios, en contraste, se le recompensa y aplaude por su eficiencia cuando termina un ejercicio y tiene excedentes. Este ciclo del incremento en el gasto gubernamental continuó y, en consecuencia, también aumentó la necesidad del dinero. Entonces, la idea de cobrarles impuestos a los ricos se ajustó para incluir a los niveles de la sociedad que recibían menores ingresos, hasta llegar a la misma gente que votó a favor, los pobres y la clase media. Los verdaderos capitalistas usaron su conocimiento financiero para encontrar un escape. Volvieron a refugiarse en la protección que se recibe al pertenecer a una corporación. Sin embargo, lo que mucha gente que no ha formado una corporación o empresa desconoce es que éstas en realidad no son una cosa tangible. Una corporación es un expediente con algunos documentos legales que permanece en la oficina de algún abogado y que se tiene que registrar en una oficina gubernamental. La empresa no es un gran edificio, una fábrica o un grupo de gente. Es un documento que permite la creación de una identidad legal que no tiene alma. Gracias a este instrumento, los ricos pudieron volver a proteger su dinero. Se volvió muy popular porque la tasa con que se le cobran impuestos a las empresas es menor que la que se le aplica a los individuos. Además, ciertos gastos de las empresas se podían pagar con dinero sobre el que no se habían pagado impuestos aún. Esta guerra entre tener y no tener ha prevalecido por cientos de años. La batalla se librará cada vez y en todo lugar en donde se emitan leyes. Durará por siempre. El problema es que quienes pierden siempre son los que no están bien informados, aquellos que todos los días se levantan y con toda diligencia van a trabajar y a pagar impuestos. Si entendieran la forma en que los ricos juegan el juego, también podrían hacerlo, y entonces se pondrían en camino hacia su independencia financiera.
Por eso es que me molesto cada vez que veo que un padre les recomienda a sus hijos que vayan a la escuela para después conseguir un empleo seguro y permanente. La gente con empleos seguros, pero sin aptitudes financieras, está destinada a vivir esclavizada por siempre. En la actualidad, los estadounidenses promedio trabajan entre 4 y 5 meses para el gobierno, es decir, solo para pagar sus impuestos. En mi opinión, eso es demasiado. Entre más duro trabajes, más le tendrás que entregar al gobierno. Esta situación me hace pensar que la idea de quitarles a los ricos terminó afectando a la gente que apoyó su promulgación. Cada vez que se trata de castigar a los ricos, estos se defienden, reaccionan, porque tienen dinero y poder, y la intención de cambiar las cosas. Los ricos no se cruzan de brazos, listos a pagar más impuestos. En lugar de eso, buscan maneras de minimizar la carga fiscal. Contratan a abogados y contadores muy hábiles y persuaden a los políticos de cambiar las leyes o de soslayar lagunas legales. Los ricos utilizan sus recursos para efectuar cambios. El Código Fiscal de los Estados Unidos también permite otras formas de reducir los impuestos. La mayoría de estos vehículos está disponible para cualquier persona. Sin embargo, los ricos son quienes los aprovechan con mayor frecuencia, porque ellos están enfocados en proteger sus negocios. Por ejemplo, la cifra 1031 es la forma popular de llamarle a la sección 1031 de la Ley de Impuestos Internos. En ella, se le permite a un vendedor retrasar el pago de impuestos sobre un bien inmueble vendido para obtener ganancias de capital al intercambiarlo por otro bien inmueble de mayor valor. Los bienes raíces son un vehículo de inversión con grandes ventajas fiscales, siempre y cuando sigas cambiando tus bienes inmuebles por otros de mayor valor. No tendrás que pagar impuestos sobre las ganancias hasta que liquides. La gente que no aprovecha estos ahorros legales en impuestos se pierde de una gran oportunidad para hacer crecer su columna de activos. Por desgracia, los pobres y la clase media no cuentan con los mismos recursos. Solo se quedan paralizados y permiten que el gobierno les entierre sus agujas en los brazos para succionarles la sangre. Siempre que veo la enorme cantidad de gente que prefiere pagar más impuestos o que aprovecha menos deducciones por miedo al gobierno, me quedo boquiabierto. Tengo amigos que terminaron cerrando y destruyendo sus negocios, para descubrir después que todo se debió a un error del gobierno. Puedo comprender el temor y las reacciones a la intimidación, pero creo que el precio de trabajar de enero a mayo para pagar impuestos es demasiado alto. Mi padre pobre nunca se defendió, tampoco mi padre rico. Sin embargo, este último aprendió a jugar con inteligencia a través de las corporaciones, el secreto más importante de los ricos. Seguramente recuerdas la primera lección que aprendí de mi padre rico. Tenía 9 años y tuve que sentarme y aguardar a que se dignara hablar conmigo. Me quedé esperando en su oficina por horas. Me ignoró a propósito. Quería que yo reconociera su poder y que deseara tener el mismo tipo de fuerza algún día. Durante los años que estudié y aprendí de él, siempre me recordó que el conocimiento es poder. Además, cuando uno tiene dinero también posee un gran poder que exige tener el conocimiento adecuado para saber conservarlo y multiplicarlo. Si careces de ese conocimiento, todo mundo podrá mangonearte. Padre Rico siempre nos recordaba a Mike y a mí que el mayor bravucón no es el jefe o el supervisor, sino el recaudador de impuestos. Él siempre te va a quitar más si se lo permites. La primera lección que te ayuda a hacer que el dinero trabaje para ti en lugar de que tú trabajes para él, tiene que ver con el poder. Si trabajas para el dinero, para obtenerlo, le cedes el poder a tu jefe. Si haces que el dinero trabaje para ti, puedes conservar el poder y controlarlo. En cuanto Mike y yo entendimos la fuerza que nos otorgaba hacer que el dinero trabajara para nosotros, Padre Rico se enfocó en el siguiente paso: ayudarnos a ser inteligentes en el aspecto financiero e impedir que cualquier cosa o persona nos mangoneara. Es muy fácil que te manipulen cuando eres ignorante, pero si sabes de qué hablas, tienes más oportunidades de defenderte. Por eso Padre Rico pagaba tanto dinero para contar con la asesoría de contadores y abogados hábiles y especializados en temas fiscales. En realidad, era mucho más económico pagarles a ellos que al gobierno. La mejor lección que me dio Padre Rico fue: si eres inteligente y hábil, la gente no podrá mangonearte. Él conocía la ley porque la obedecía, y porque sabía que no estar al tanto de la misma podía resultar costoso. Si sabes que estás en lo correcto, entonces no tendrás miedo de defenderte,
ni siquiera si te enfrentas a Robin Hood y sus alegres camaradas. Mi otro padre, el que tenía una sólida educación, siempre me alentó para que consiguiera un buen empleo en una compañía fuerte. Hablaba mucho de las bondades de trabajar e ir ascendiendo por la escalera corporativa. Pero lo que él no entendía era que al confiar por completo en el cheque de nómina de una compañía, se estaba convirtiendo en una dócil vaca lista para ser ordeñada. Cuando le conté a Padre Rico cuáles eran los consejos de mi padre pobre, se rió. ¿Y por qué no mejor ser el dueño de la escalera?, preguntó. Como yo era niño, al principio no entendía bien a lo que se refería Padre Rico cuando hablaba de ser dueño de mi propia empresa. Era una noción que me parecía imposible e intimidante. A pesar de que me agradaba, mi falta de experiencia me impedía visualizar la posibilidad de que algunos adultos llegarían a trabajar en una empresa que me pertenecería. El punto es que, de no haber sido por mi padre rico, seguramente habría seguido los consejos de mi padre pobre. Gracias a algunos recordatorios ocasionales de Padre Rico, siempre tuve en mente ser el dueño de mi propia empresa y continué en un camino distinto. Para los 15 o 16 años, estaba seguro de que no iba a seguir los consejos de mi padre pobre. No sabía a ciencia cierta qué haría, pero estaba decidido a no tomar el mismo camino que la mayoría de mis compañeros de clase. Esa fue la decisión que cambió mi vida. Pero no fue sino hasta que tuve 20 y tantos que los consejos de Padre Rico empezaron a cobrar sentido en mi mente. Acababa de salir del cuerpo de Marina y ya estaba trabajando para Xerox. Ganaba mucho dinero, pero cada vez que revisaba mi cheque, me sentía muy desilusionado. Las deducciones eran demasiadas y entre más trabajaba, más me quitaban. Cuando tuve más éxito, mis jefes empezaron a hablar de ascensos y aumentos de sueldo. Aunque era muy halagador, en mi mente escuchaba la voz de Padre Rico que me decía: ¿para quién estás trabajando? ¿A quién le estás ayudando a volverse rico? En 1974, siendo todavía empleado de Xerox, fundé mi primera compañía y empecé a ocuparme de mis negocios. Ya tenía algunos activos en la columna correspondiente, pero de pronto decidí hacerla crecer. Los cheques de nómina, con todas aquellas deducciones, hicieron que los consejos de tantos años de Padre Rico sonaran perfectamente lógicos. Entonces pude ver cómo sería el futuro si seguía el camino de mi padre pobre, el maestro. Muchos empleadores creen que es mala idea para la empresa recomendarles a sus empleados que tengan un negocio propio. Sin embargo, el hecho de tener una empresa propia y de desarrollar activos me convirtió en un mejor empleado, porque de pronto tuve un objetivo. Llegaba temprano a trabajar a Xerox y lo hacía con mucho ahínco. Estaba tratando de juntar la mayor cantidad posible de dinero para invertir en bienes raíces. Hawái estaba a punto de despegar y yo sabía que muchos harían fortuna si aprovechaban el momento. Y entre más me daba cuenta de que estábamos en un momento coyuntural, más copiadoras vendía. Entre más vendía, más dinero ganaba. Y naturalmente, más me quitaban por concepto de impuestos. Era muy inspirador. Anhelaba tanto salir de la trampa de los empleados que trabajé aún con más ganas para poder invertir más. Para 1978 ya formaba de manera permanente parte de los 5 mejores vendedores de la empresa. Estaba desesperado por salir de la carrera de la rata. Gracias a mis bienes raíces, en menos de 3 años empecé a ganar más dinero de lo que ganaba en Xerox. Además, lo que ganaba en mi columna de activos, por medio de mi propia empresa, era dinero que trabajaba para mí y no ingresos que me obligaban a vender copiadoras de puerta en puerta. Los consejos de Padre Rico me parecieron todavía más lógicos y sensatos. En muy poco tiempo, el flujo de efectivo proveniente de mis propiedades se fortaleció tanto que mi propia compañía me compró el primer Porsche que tuve. Mis compañeros vendedores de Xerox creyeron que había usado mis comisiones para darme ese lujo, pero no era así. Las comisiones también las estaba invirtiendo en activos. El dinero que ganaba estaba trabajando con mucho empeño para generar más dinero. Cada dólar de mi columna de activos se comportaba como un gran empleado. Trabajaba con ganas para producir más empleados y para comprarle un Porsche nuevo al jefe con dólares sobre los que no se habían pagado impuestos. Empecé a trabajar todavía más duro para Xerox. El plan funcionaba y mi Porsche era prueba de ello. Usé las lecciones aprendidas de Padre Rico y pude salir de la carrera de la rata siendo aún muy joven. Todo lo anterior fue posible gracias al sólido conocimiento financiero que adquirí en las clases de Padre Rico.
Sin ese conocimiento, al que yo llamo inteligencia financiera o IQ financiero, mi camino a la independencia económica habría sido mucho más difícil. Hoy en día les enseño a otros con la esperanza de poder compartir con ellos lo que sé. También les recuerdo a la gente que el IQ financiero incluye conocimiento en varias áreas. 1. Contabilidad. La contabilidad es el alfabetismo financiero o la habilidad de leer números. Si quieres construir un imperio, esta habilidad te será primordial. Entre mayor sea la cantidad de dinero que esté bajo tu cuidado, mayor precisión necesitarás. De otra manera, el negocio entero se viene abajo. El lado izquierdo del cerebro se hace cargo de esta actividad. Es el que se enfoca en detalles numéricos. El alfabetismo financiero te permite leer y entender estados financieros, lo cual, a su vez, te da la oportunidad de identificar los puntos fuertes y débiles de cualquier negocio. 2. Inversiones. Invertir es la ciencia de hacer dinero con dinero. Involucra estrategias y fórmulas en las que se aplica la creatividad del lado derecho del cerebro. 3. Comprensión de los mercados. Entender los mercados también es una ciencia. Es la ciencia de la oferta y la demanda. Además de las cuestiones fundamentales y económicas de la inversión, necesitas conocer los aspectos técnicos del mercado, los cuales, por cierto, se manejan en función de emociones. Piensa, por ejemplo, de acuerdo con las condiciones actuales del mercado, ¿esta inversión tiene sentido o no? 4. La ley. Si una corporación que contempla habilidades técnicas como las de la contabilidad, la inversión y el conocimiento de mercados, puede contribuir a un crecimiento explosivo. Una persona que mantiene las ventajas fiscales y la protección que puede brindar una corporación tiene la posibilidad de volverse rica en mucho menos tiempo que un empleado o el dueño único de un pequeño negocio. Es una diferencia similar a la de caminar y volar. Implica una ventaja demasiado grande en lo que se refiere a la adquisición de riqueza a largo plazo. 5. Ventajas fiscales. Una empresa puede hacer muchas cosas que un empleado no, como pagar gastos antes de pagar impuestos. Este es un área de conocimiento muy emocionante. Los empleados ganan, pero como tienen que pagar impuestos, se ven obligados a sobrevivir con lo que les queda. Una empresa gana, gasta lo que puede y paga impuestos sobre el remanente. Esta es una de las lagunas legales y fiscales que aprovechan los ricos. Son fáciles de usar y si eres dueño de inversiones que producen un buen flujo de efectivo, no cuesta demasiado hacer uso de los beneficios. Te daré un ejemplo. Si tienes tu propia corporación, podrías tomar vacaciones en tus reuniones de consejo en Hawái. Los pagos de automóviles, seguros, reparaciones y membresías de clubes deportivos también son gastos que cubre la empresa. La mayoría de las comidas en restaurantes se considera gastos parciales, y sucede lo mismo con otros rubros. Sin embargo, todos estos gastos se pueden solventar de manera legal con dinero sobre el que no has pagado impuestos aún. 6. Protección frente a demandas. Vivimos en una sociedad a la que le gusta litigar. Todo mundo quiere una tajada de lo que ganas. Los ricos esconden mucha de su riqueza a través de vehículos como empresas y fideicomisos con los que protegen a sus activos de los embates de los acreedores. Cuando alguien demanda a una persona que tiene mucho dinero, por lo general se llevan a cabo reuniones con abogados especializados en protección de bienes, y al final se descubre que la persona demandada no tiene nada en realidad. Lo controla todo pero no es poseedora de nada. Los pobres y la clase media, en cambio, tratan de ser los dueños de todo, y terminan perdiéndolo porque se lo tienen que ceder al gobierno o a otros ciudadanos debido a una demanda. Y es que mucha gente sigue aplicando la estrategia de Robin Hood, quitarle a los ricos para darle a los pobres. El propósito de este audiolibro no es analizar los detalles específicos de lo que implica ser dueño de una compañía, pero debo señalar que si tú ya tienes algún tipo de activos legítimos, deberías pensar en averiguar lo antes posible más sobre los beneficios y la protección que ofrece el tener una empresa. Se han escrito muchos libros acerca de este tema, y en ellos, además de que se detallan los beneficios de tener una corporación, también se indican los pasos necesarios para fundarla. Los libros de Garrett Sutton sobre este tema ofrecen reflexiones maravillosas acerca de la fuerza de las corporaciones personales. Asimismo, debo recordarte que el IQ financiero es en realidad la sinergia de muchas habilidades y talentos. De hecho, yo diría que lo que conforma la inteligencia financiera básica es la combinación de las 4 habilidades técnicas que mencioné anteriormente. Y si aspiras a tener gran riqueza,
requerirás de todas ellas. En resumen, los dueños de negocios con corporaciones primero ganan, segundo gastan y al último pagan impuestos. Los empleados que trabajan para corporaciones primero ganan, segundo pagan impuestos y al último gastan. Como parte de tu estrategia financiera general, te recomiendo aprender acerca de la protección que las entidades legales les pueden proveer a los negocios y activos. Capítulo 5. Lección 5. Los ricos inventan el dinero. Con frecuencia, quienes prosperan en el mundo real no son los inteligentes, sino los temerarios. Anoche, después de escribir un buen rato, me tomé un descanso y vi un programa de televisión que narraba la historia de un joven llamado Alexander Graham Bell. Bell acababa de patentar su teléfono y estaba teniendo problemas porque su nuevo invento provocó una demanda demasiado fuerte. Como necesitaba una compañía más grande, se acercó a Western Union, uno de los gigantes de su época. Graham Bell le pidió a la empresa que adquiriera su patente y su pequeña compañía. Quería $100,000 por todo el paquete. El presidente de Western Union se rió de él y se negó a su petición. Argumentó que el precio era ridículo. El resto es historia. Tiempo después surgió una industria multimillonaria y nació AT&T. En cuanto terminó el programa biográfico sobre Graham Bell, comenzaron a transmitir las noticias. En ellas hablaron de otro recorte de personal en una compañía local. Los trabajadores estaban molestos y se quejaban de que los dueños de la compañía estaban siendo injustos. Un gerente de unos 45 años, al que despidieron, tenía junto a él a su esposa y a sus 2 bebés, y le suplicaba a los guardias de seguridad que le permitieran hablar con los dueños para convencerlos de que volvieran a contratarlo. Acababa de comprar una casa y tenía miedo de perderla. La cámara se enfocó en su súplica para que el mundo entero fuera testigo. Sobra decir que llamó mucho mi atención. He impartido educación financiera desde 1984. Es una experiencia maravillosa y muy gratificante, pero al mismo tiempo perturbadora. Verás, les he enseñado a miles de personas y en todas ellas, así como en mí mismo, he detectado un rasgo muy específico. Aunque tenemos un gran potencial y fuimos bendecidos con dones, a todos nos detienen, hasta cierto punto, las dudas que tenemos sobre nosotros mismos. No se trata tanto de la falta de información técnica, sino de falta de confianza. Este rasgo les afecta más a unos que a otros. En cuanto dejamos la escuela, descubrimos que los títulos académicos y las buenas calificaciones no son lo que más importa. En el mundo real, afuera de las universidades, se requiere de algo más. He escuchado a la gente llamarle de muchas formas: agallas, pantalones, valor, temeridad, audacia, desenfado, tenacidad e inteligencia. Este factor, como quiera que se le llame, es el que al final decide el futuro de uno por encima de las calificaciones escolares. Debo decir que en el fondo, todos somos individuos con agallas, valor, inteligencia y audacia. Pero por desgracia, en nosotros también existe el otro lado de la moneda, ese personaje que podría arrodillarse y suplicar de ser necesario. Después de pasar un año en Vietnam como piloto del Cuerpo de Marina, llegué a conocer a fondo esas 2 personalidades que convivían dentro de mí, y me di cuenta de que ninguna es superior a la otra. No obstante, como maestro descubrí que el miedo excesivo y la falta de confianza en uno mismo eran los 2 elementos que más limitaban al genio de cada individuo. Me rompió el corazón ver a estudiantes que sabían las respuestas, pero carecían del valor para responder y actuar. Con frecuencia, quienes avanzan en el mundo real no son los inteligentes, sino los temerarios. Por experiencia personal, puedo decir que el genio financiero exige tanto conocimiento técnico como valentía, porque si el miedo es demasiado fuerte, entonces logra inhibir al genio. En mis clases les recomiendo mucho a mis alumnos que aprendan a correr riesgos y a permitir que su genio transforme el miedo en poder y lucidez. A unos les funciona y a otros les aterra. Me he llegado a dar cuenta de que, en lo que se refiere al dinero, la mayoría de la gente prefiere jugar a la segura. Muchas veces he tenido que enfrentarme a preguntas como: ¿para qué arriesgarse? ¿Por qué debería tomarme la molestia de desarrollar mi IQ financiero? ¿Por qué tengo que recibir educación financiera?
Y en esos casos, siempre respondo, sencillamente para tener más opciones. Verás, nos esperan muchos cambios en el futuro. En los próximos años habrá más gente como el joven inventor Alexander Graham Bell. También habrá cientos de personas como Bill Gates y cada año surgirán en todo el mundo empresas de éxito abrumador como Microsoft. Por otra parte, también habrá más gente y negocios que irán a la bancarrota. Habrá más despidos y recortes. Entonces, ¿para qué tomarse la molestia de desarrollar el IQ financiero? Solo tú puedes responder a eso. Sin embargo, te diré mis razones personales para hacerlo. Yo lo hago porque vivimos en una era demasiado emocionante. Prefiero abrirle los brazos al cambio en lugar de temerle. Prefiero alegrarme por la perspectiva de hacer millones en lugar de preocuparme por no obtener un aumento. El periodo que vivimos ahora es tan emocionante como inusitado en la historia mundial. Dentro de varias generaciones, la gente mirará hacia atrás y señalará lo fascinante que debió haber sido la era en que murió lo viejo y nació lo nuevo. Una época llena de agitación y pasión. Y entonces, ¿por qué tomarte la molestia de desarrollar tu IQ financiero? Porque si lo haces, prosperarás en gran medida, y si no, este periodo será muy aterrador. Verás a algunos moverse con osadía mientras los demás se aferran a viejos y desgastados salvavidas. Hace 300 años, la tierra era la mayor riqueza. Quien poseía tierras era rico. Más adelante, la riqueza la conformaron las fábricas y la producción, y entonces los Estados Unidos dominaron. Los industriales se convirtieron en los poseedores de la riqueza. Actualmente, todo se centra en la información, y el problema es que ésta vuela por el mundo a la velocidad de la luz. A la nueva riqueza no la pueden limitar las fronteras, de la misma manera que sucedía con la tierra y las fábricas. Los cambios serán cada vez más rápidos y dramáticos. Habrá un incremento brutal en el número de nuevos multimillonarios y también habrá muchos que se quedarán atrás. Hoy en día veo a mucha gente que se pasa la vida batallando, que trabaja más solo por aferrarse a ideas rancias, se resiste al cambio y quiere que las cosas sean como antes. Sé de personas que pierden sus empleos o sus casas y culpan a la tecnología, a la economía o a sus jefes. Por desgracia, no se dan cuenta de que el problema son ellas mismas. Las ideas viejas se vuelven su mayor pasivo, pues no logran ver que si bien en el pasado esas mismas nociones eran activos, el pasado se ha ido ya. Una tarde estaba enseñando cómo invertir. Para eso hice uso de una herramienta que yo mismo inventé, el juego de mesa Cashflow. Una amiga trajo a una conocida suya a la clase. Esta amiga de mi amiga se acababa de divorciar y quedó muy mal en el aspecto económico después de firmar su convenio económico. Ahora estaba en busca de respuestas. Nuestra amiga en común creyó que mi clase le ayudaría. El juego fue diseñado para ayudarle a la gente a aprender cómo funciona el dinero. Al jugarlo, se aprende sobre la interacción del estado financiero y el balance general. Las personas entienden cómo se desliza el flujo de efectivo entre ambos y descubren que, si quieren volverse ricas, deben empeñarse a incrementar el flujo de efectivo mensual de la columna de activos, hasta el punto en que exceda los gastos de ese mismo periodo. En cuanto alguien logra lo anterior, puede escapar de la carrera de la rata y meterse al carril de alta. Como ya dije antes, algunos odian el juego y otros lo adoran. Algunos más, de plano, no lo entienden. Esta mujer perdió una oportunidad invaluable de aprender algo aquella noche. En la primera ronda, sacó una tarjeta con una baratija. En ella aparecía un bote. Al principio, la recién divorciada se puso feliz. «Oh, tengo un bote», dijo. Pero luego, cuando su amiga trató de explicarle cómo funcionaban los números en su estado financiero y en el balance general, se sintió frustrada porque nunca le gustaron las matemáticas. El resto de los participantes esperó mientras la amiga continuaba explicando la relación entre el estado financiero, el balance general y el flujo de efectivo. De repente, cuando se dio cuenta de cómo funcionaban los números, comprendió que el bote se la estaba comiendo viva. Más adelante, la despidieron de su empleo y tuvo un hijo en el juego. Fue una experiencia espantosa para ella. Después de la clase, su amiga se acercó y me dijo que la mujer divorciada estaba molesta. Había ido a la clase a aprender sobre inversiones y no le gustó la idea de pasar tanto tiempo jugando un juego tonto.
La amiga trató de instarla a mirar dentro de sí misma e identificar si el juego reflejaba lo que le pasaba en la vida real de alguna manera. Y entonces, la divorciada exigió que le devolvieran su dinero. Dijo que la mera idea de que un juego pudiera ser reflejo de su vida era ridícula. Le devolvimos su dinero y se fue. Desde 1984 he ganado millones de dólares haciendo algo que el sistema escolar no hace. En las escuelas, casi todos los maestros se la pasan hablando. Cuando yo era estudiante, odiaba las clases en donde eso sucedía, porque eran aburridas y hacían que mi mente divagara. En 1984, empecé a enseñar con herramientas como juegos de mesa y simuladores. Mi enseñanza se apoya en estas herramientas hasta la fecha, porque me gusta animar a los estudiantes adultos a que se den cuenta de que los juegos reflejan lo que ya saben y lo que necesitan aprender. Lo más importante es que los juegos reflejan el comportamiento. Son sistemas de retroalimentación instantánea. En lugar de que un maestro te dé un sermón, el juego te ofrece una clase personalizada hecha a tu medida. Tiempo después me llamó la amiga de la mujer divorciada para darme noticias de su conocida. Me dijo que se encontraba bien y que estaba más calmada. En el periodo que aprovechó para apaciguarse, pudo detectar una ligera relación entre el juego y su vida. Aunque su esposo y ella nunca fueron dueños de un bote, sí tuvieron todo lo demás imaginable. La mujer se quedó muy enojada después del divorcio porque él huyó con una mujer más joven y porque descubrió que, después de 20 años de matrimonio, contaban con muy pocos activos. Realmente no había nada que dividir en la separación. Sus 20 años de casados fueron increíblemente divertidos, pero lo único que tenían al final era una tonelada de cachivaches. La mujer divorciada descubrió que su molestia al hacer cuentas, en el estado financiero y el balance general, provenía de la vergüenza que sentía porque no entendía nada. Siempre creyó que las finanzas eran asunto de hombres. Ella cuidaba la casa y cocinaba para los invitados, mientras él se encargaba de lo económico. Ahora estaba segura de que los últimos 5 años de matrimonio, él ocultó dinero para que ella misma no supiera que lo tenía. Estaba enojada consigo misma por no estar al tanto del destino de los recursos, ni haber notado la existencia de la otra mujer. El mundo, al igual que en el juego de mesa, nos ofrece retroalimentación instantánea todo el tiempo. Y si prestáramos más atención, nos percataríamos de mucho más. Un día, hace no mucho tiempo, me quejé con mi esposa de que mis pantalones se habían encogido en la tintorería. Ella sonrió y me dio un codazo en el estómago para informarme que los pantalones no se encogieron, que quien se había expandido era yo. El juego de mesa Cashflow fue diseñado para darle retroalimentación personalizada a cada quien. Su propósito es brindarte opciones. Si sacas la tarjeta del bote y eso te pone en deuda, la pregunta es, ¿qué puedes hacer ahora? ¿Cuántas opciones financieras distintas puedes mencionar? Ese es el propósito, enseñarle a los jugadores a pensar y a diseñar varias opciones financieras nuevas y distintas. Miles de personas en todo el mundo ya lo jugaron. Quienes logran salir de la carrera de la rata más rápido entienden de números, tienen mentes creativas en el aspecto financiero y reconocen las distintas opciones. No es raro que la gente rica sea creativa y corra riesgos bien calculados. A quienes les toma más tiempo salir de la carrera, por lo general no están familiarizados con los números y no entienden las bondades de la inversión. Algunas de las personas que juegan Cashflow ganan mucho dinero en el juego, pero no saben qué hacer con él. A pesar de que lo tienen, los otros jugadores parecen avanzar más. Eso también sucede en la vida real. Hay mucha gente que es muy adinerada, pero está estancada en el aspecto económico. Limitar tus opciones es lo mismo que aferrarte a las ideas viejas. Tengo un amigo de la preparatoria que actualmente tiene 3 empleos. Hace años era el más rico de todos mis compañeros, pero después, cuando cerró la plantación local de azúcar, la compañía para la que trabajaba se vino abajo. En su mente solo tenía una opción, la típica, trabajar muy duro. El problema fue que no pudo encontrar un empleo equivalente en el que le reconocieran el tiempo que llevaba empleado para la otra compañía. Como resultado, ahora está sobrecalificado para los otros trabajos que tiene, y sus salarios son más bajos. Tiene que trabajar en 3 lugares distintos y solo gana lo suficiente para sobrevivir. En muchas ocasiones he visto que algunas personas que juegan Cashflow se quejan de que nunca les salen las tarjetas con buenas oportunidades, y por eso se quedan sin hacer nada. También sucede en la vida real.
Muchos se quedan esperando a que les llegue su gran oportunidad. También me ha tocado ver a gente a la que sí le llega la oportunidad perfecta, pero no tiene dinero para aprovecharla. Son los mismos que luego se quejan de que ya habrían salido de la carrera de la rata si hubieran tenido los recursos necesarios, y también se quedan sin hacer nada. Lo mismo pasa en la vida real. Muchos se topan con grandes propuestas, pero no tienen dinero en el momento indicado. Y para colmo, también he visto a algunos sacar una tarjeta con una gran oportunidad, leerla en voz alta y quedarse con cara de no tener idea de lo que tienen en las manos. Cuentan con el dinero, el momento es idóneo, les llega la tarjeta, pero aún así no pueden identificar lo que está ante su nariz. No descubren que coincide a la perfección con su plan financiero para escapar de la carrera de la rata. En la vida real conozco a más gente de este último tipo que de todos los otros combinados. La oportunidad de su vida les pasa por enfrente y no la ven. Un año después se enteran, cuando ya todo mundo se volvió rico. La inteligencia financiera se trata solamente de tener más opciones. Si las oportunidades no se te presentan, ¿qué más puedes hacer para mejorar tu situación financiera? Si una oportunidad te cae en el regazo y no tienes dinero, y el banco no quiere ni dirigirte la palabra, ¿qué puedes hacer para que esa oportunidad te beneficie? Si tu corazonada es incorrecta y aquello con lo que has estado contando no sucede, ¿cómo puedes transformar un limón en millones? Eso es inteligencia financiera. No se trata tanto de lo que sucede, sino de cuántas soluciones distintas se te pueden ocurrir para volverte rico. Se trata de cuán creativo puedes ser para resolver problemas económicos. La mayoría de la gente solo conoce una solución: trabajar duro, ahorrar y pedir prestado. Entonces, ¿para qué tomarte la molestia de incrementar tu inteligencia financiera? Porque quieres ser el tipo de persona que está interesada en crear su propia suerte. Porque así podrás tomar lo que te llegue y mejorarlo. Muy pocos se dan cuenta de que la suerte, al igual que el dinero, se crea. Y si tú quieres ser más afortunado y generar más dinero en lugar de continuar trabajando duro, entonces es fundamental que desarrolles tu inteligencia financiera. Si eres el tipo de persona que está esperando a que suceda lo correcto, podrías quedarte así por mucho tiempo. Es como esperar a que todos los semáforos se pongan en verde antes de iniciar un viaje de 8 kilómetros. Siendo niños, Padre Rico nos repitió constantemente a Mike y a mí que el dinero no es real. A veces, nos recordaba cuán cerca estuvimos de descubrir el secreto del dinero aquel día que nos juntamos y nos pusimos a fabricar dinero con plomo y yeso de París. Los pobres y la clase media trabajan para obtener dinero, decía. Los ricos lo hacen. Entre más real creas que es el dinero, más duro trabajarás para obtenerlo. Pero si llegas a asimilar que el dinero no es real, te volverás rico en menos tiempo. Entonces, ¿qué es? Era la pregunta que nosotros le hacíamos. ¿Qué es el dinero si no es real? Aquello que creemos que es. Era todo lo que respondía. La mente es el activo más poderoso que tenemos. Si la entrenamos bien, puede producir enorme riqueza en lo que parecerá solo un instante. Asimismo, una mente no entrenada puede producir el tipo de pobreza extrema que podría destruir a una familia por generaciones. En la era de la información, el dinero crece de manera exponencial. Algunas personas se están volviendo ridículamente millonarias de la nada. Solo manejan ideas y contratos. Mucha de la gente que maneja acciones o hace otro tipo de inversiones para vivir, te podría decir que ve que esto sucede todo el tiempo, porque en realidad sí es posible hacer millones instantáneamente de la nada. Y con nada. Es decir, sin intercambio físico de dinero. Todo se hace por medio de contratos y acuerdos. Una señal con la mano en un piso de la bolsa de valores, un parpadeo en la pantalla de los operadores de piso en Lisboa, enviado desde la pantalla de alguien en Toronto, y luego de vuelta a Lisboa. Una llamada a mi corredor para que compre acciones, y unos instantes después las venda. El dinero no cambió de manos, solo fueron acuerdos. Entonces, ¿para qué desarrollar tu genio financiero? Te repito que solo tú puedes responderlo. Sin embargo, te diré que yo me he enfocado en desarrollar esta área de mi inteligencia. Lo hago porque quiero hacer dinero en poco tiempo, no porque lo necesite, sino porque quiero. Es un proceso de aprendizaje fascinante. Desarrollo mi IQ financiero porque quiero participar en el juego más rápido e importante del mundo. Y porque, a mi muy discreta manera,
Me gustaría ser parte de esta inusitada evolución de la humanidad, la era en que los humanos trabajan solo con sus mentes y no con sus cuerpos. Además, ahí es donde está la acción. Esto es lo que está sucediendo. Está de moda. Es aterrador y muy divertido. Por todas estas razones, invierto en mi inteligencia financiera y desarrollo el activo más poderoso que tengo. Quiero estar con la gente que se mueve con osadía hacia el futuro. No me quiero quedar con los rezagados. Te daré un ejemplo sencillo de cómo se hace dinero. A principios de los 90, la economía de Phoenix, Arizona, era deplorable. Yo estaba viendo un programa de televisión cuando de pronto apareció un asesor financiero y empezó a pronosticar destrucción y tinieblas. Su consejo fue ahorrar dinero. Guarden $100 cada mes, dijo. En 40 años serán multimillonarios. Bien, ahorrar dinero cada mes es buena idea. Y es una opción, la opción que elige la mayoría. Pero el problema es que ahorrar le cierra los ojos al ahorrador y no le permite ver lo que en realidad sucede. Hace que la gente pierda oportunidades importantes que le servirían para hacer crecer su dinero de una manera significativa. El mundo los va a pasar de largo. Como ya lo mencioné, la economía era deplorable en aquel momento, por lo que las condiciones del mercado eran perfectas para los inversionistas. Yo tenía buena parte de mi capital invertido en el mercado de valores y en edificios de departamentos. Casi no tenía liquidez. Me encontraba comprando todo el tiempo porque la gente estaba vendiendo sus propiedades. Yo no podía ahorrar, solo invertir. Kim y yo teníamos más de $1 millón en efectivo, trabajando en un mercado que crecía con rapidez. Era la mejor oportunidad para invertir. La economía era terrible y yo no podía dejar pasar esos pequeños negocios. Casas que alguna vez valieron $100,000 se vendían por $75,000. Sin embargo, en lugar de comprar con los agentes de bienes raíces locales, empecé a adquirir los bienes inmuebles en las oficinas de abogados especializados en bancarrota y en la entrada a los juzgados. En esos lugares, una casa de $75,000 podía llegar a ser comprada por $20,000 o menos. Con $2,000 que le pedí prestados a un amigo por 90 días con intereses de $200, pude darle un cheque de caja a un abogado para que lo tomara como enganche. Mientras se llevaba a cabo el proceso de adquisición, puse un anuncio en el periódico en el que ofrecía una casa con un valor de $75,000 por solo $60,000 y sin enganche. El teléfono no dejó de sonar. Estudié a los posibles compradores y en cuanto la propiedad fue legalmente mía, les mostré la casa. Fue una locura. El inmueble se vendió en minutos. Pedí $2,500 por concepto de papeleo y trámites. El comprador lo pagó con gusto y a partir de ahí, el depositario y la compañía de títulos de propiedad se hicieron cargo. Le pagué los $2,000 a mi amigo con los 200 adicionales. Se puso feliz al recibirlos. El comprador de la casa estaba feliz. El abogado también estaba feliz y yo, por supuesto, como loco de alegría. Acababa de vender una casa que me costó $20,000 en $60,000. Los $40,000 de diferencia se produjeron a partir de dinero que tenía en la columna de activos en forma de una carta promesa o pagaré del comprador. Tiempo invertido, 5 horas. En el contexto de ese mercado tan deprimido, Kim y yo pudimos hacer 6 de estas sencillas transacciones en nuestro tiempo libre. Mientras la mayor parte de nuestro tiempo estaba invertido en propiedades grandes y el mercado de valores, pudimos generar más de $190,000 en activos, con pagarés al 10% de interés, con esas transacciones a las que yo llamo compra, crea y vende. Esto asciende a un ingreso anual de $19,000, gran parte del cual está protegido por nuestra corporación privada. También, una parte sustancial de los $19,000 sirve para pagar los automóviles, gasolina, viajes, seguros, comidas con clientes y otros gastos de nuestra compañía. Para cuando el gobierno tiene la oportunidad de cobrar impuestos sobre ese dinero, nosotros ya los usamos para cubrir gastos, de una manera legal y permitida, con dinero antes de impuestos. Este fue un ejemplo sencillo de cómo se puede inventar dinero, crearlo y protegerlo con tan solo aplicar inteligencia financiera. Pregúntate, ¿cuánto tiempo me tomaría ahorrar $190,000? ¿El banco te pagaría el 10% de interés sobre tu dinero? Y el pagaré tiene validez por 30 años. Espero que nunca me paguen los $190,000, porque si me dan el capital, yo tendría que pagar impuestos, y además $19,000 pagados en 30 años equivale a un poco más de $500,000 en ingresos. Mucha gente me pregunta, ¿qué sucede si alguien no paga? Es algo que llega a pasar, efectivamente, pero te tengo buenas noticias.
Esa casa de $60,000 se puede recuperar para venderse por $70,000, más otros $2,500 que se cobran por comisión del proceso de préstamo. Desde la perspectiva del nuevo comprador, seguiría siendo una transacción sin enganche, y el proceso continuaría. La primera vez que vendí la casa, pagué los $2,000 que debía. Así que técnicamente, la segunda vez ya no metí dinero en la transacción. Mi retorno sobre inversión, Return on Investment, o ROI, por sus siglas en inglés, es infinito. Este es un ejemplo de cómo generar mucho dinero sin invertir ni un centavo. En la segunda transacción, al volver a vender la casa, yo habría ganado $2,000 y habría vuelto a extender el préstamo a 30 años. ¿A cuánto ascendería mi ROI si me pagaran por hacer dinero? No lo sé, pero estoy seguro de que superaría por mucho a lo que conseguiría si ahorrara $100 al mes, que en realidad tendrían que ser 150 al principio, porque ese sería el ingreso después de impuestos, por 40 años de recibir intereses bajos. Para colmo, en este caso también tienes que pagar impuestos sobre los intereses. No me parece algo muy inteligente. Tal vez sea seguro, pero inteligente no. Unos años después, cuando el mercado de bienes raíces de Phoenix se fortaleció, esas mismas casas que se vendieron por $60,000 llegaron a valer $110,000. Aún quedaban algunas oportunidades de remate, pero eran cada vez más raras. Y para encontrarlas tuve que invertir parte del activo más valioso que tengo, mi tiempo. Había miles de compradores en busca de algunas buenas ofertas disponibles. El mercado había cambiado. Era hora de avanzar y buscar otras oportunidades que nos permitieran hacer crecer la columna de activos. Aquí no se puede hacer eso. Va en contra de la ley. Mientes. Son el tipo de afirmaciones que más escucho. Sin embargo, pocas veces me han pedido, ¿me puedes enseñar a hacerlo? La lógica es muy sencilla. No necesitas saber ni de álgebra ni de cálculo, y además la compañía de títulos de propiedad maneja la transacción legal y el servicio por los pagos. Yo no tengo techos que reparar ni baños que destapar. Son los propietarios quienes lo hacen. Es su casa. A veces sucede que alguien no paga, pero eso es maravilloso porque hay cargos por morosidad. Y si no, la gente tiene que abandonar la propiedad y ésta se vuelve a vender. El sistema legal se encarga de eso. Puede ser que no funcione en tu ámbito porque las condiciones del mercado son distintas, pero el ejemplo ilustra la manera en que un sencillo proceso financiero puede generar cientos de miles de dólares con una inversión modesta y poco riesgo. Es una demostración de lo que sucede cuando el dinero solo tiene la opción de comportarse bien. Además, cualquiera que haya terminado la preparatoria puede hacerlo. A pesar de todas las ventajas, mucha gente no hará algo así porque casi todo mundo prefiere escuchar los consejos tradicionales. Trabaja mucho y ahorra dinero. En mi ejemplo, se generaron aproximadamente $190,000 en la columna de activos con 30 horas de trabajo, y además no hubo necesidad de pagar impuestos. ¿Qué te suena más difícil? 1. Trabajar duro, pagar el 50% en impuestos, ahorrar lo que te queda, que tus ahorros ganen el 5%, por el que también pagarás impuestos, o 2. Invertir tiempo para desarrollar tu inteligencia financiera, dominar el poder de tu cerebro y de la columna de activos. Si eliges la primera opción, asegúrate de incluir cuánto tiempo te tomará ahorrar $190,000, ya que el tiempo es uno de tus activos más valiosos. Ahora tal vez entiendes por qué sacudo la cabeza en silencio cuando escucho a muchos padres decir, a mi hijo le va bien en la escuela y está recibiendo una buena educación. Tal vez es buena, pero ¿es adecuada? Sé que la estrategia de inversión que se mencionó anteriormente es modesta, pero la usé para ilustrar cómo se puede crecer a partir de algo pequeño. Insisto en que mi éxito refleja la importancia de tener cimientos financieros fuertes, lo que solo puede suceder con una educación sólida. Sé que ya lo mencioné, pero vale la pena repetir que a la inteligencia financiera la conforman las siguientes habilidades técnicas. 1. Contabilidad. La contabilidad es el alfabetismo financiero o la habilidad de leer números. Es un talento fundamental y necesario para quien quiere construir negocios o hacer inversiones. 2. Inversiones. Invertir es la ciencia de hacer dinero con dinero. 3. Comprensión de los mercados. La comprensión de los mercados se refiere a la ciencia de la oferta y la demanda. Alexander Graham Bell le dio al mercado lo que éste quería. También Bill Gates lo hizo. Vender una casa de $75,000 que se ofrece a $60,000
y que costó 20,000, también es resultado de lo que sucede cuando se aprovecha una oportunidad creada por el mercado. Alguien quería comprar y alguien más quería vender. 4. La ley. La ley es el conocimiento de la contabilidad, el sistema corporativo y de las regulaciones estatales y federales. Yo te recomiendo que obedezcas las reglas del juego, ya sea por medio de la adquisición de casas modestas, edificios de departamentos, empresas, acciones, bonos, metales preciosos, tarjetas de béisbol o cualquier cosa similar. Para tener éxito en tu búsqueda de la riqueza, necesitarás estos cimientos básicos o, digamos, la combinación de las habilidades mencionadas. Unos años después de la experiencia que relaté, el mercado de los bienes raíces repuntó y todo mundo quiso participar. La bolsa de valores estaba en auge y también todos quisieron beneficiarse. La economía estadounidense se estaba recuperando. Yo empecé a vender y en ese entonces viajaba a Perú, Noruega, Malasia y Filipinas. El panorama de las inversiones había cambiado y ya no adquiríamos bienes raíces. Ahora solo observo cómo va aumentando el valor en el interior de la columna de activos y lo más probable es que empiece a vender. Sospecho que algunos de esos 6 negocios de casitas se venderán y que el pagaré de $40,000 se convertirá en efectivo. Tengo que llamar a mi contador y prepararme para recibir dinero y encontrar las maneras adecuadas de protegerlo. Lo que quiero enfatizar es que las inversiones van y vienen. El mercado baja y sube. Las economías mejoran y colapsan. El mundo te ofrece todo el tiempo oportunidades únicas, y lo hace todos los días, pero con frecuencia no las identificamos. Las oportunidades, sin embargo, están ahí de cualquier manera, y entre más cambien el mundo y la tecnología, más oportunidades habrá de que tú y tu familia alcancen seguridad en el aspecto económico por muchas generaciones más. Entonces, ¿por qué tomarte la molestia de desarrollar tu inteligencia financiera? Te repito, que solo tú puedes responderlo. Yo sé bien por qué sigo aprendiendo y desarrollándome. Lo hago porque sé que los cambios son inminentes y porque prefiero recibirlos con los brazos abiertos que aferrarme al pasado. Sé que habrá auges en el mercado y que también habrá colapsos. Quiero desarrollar mi inteligencia financiera de manera continua porque con cada transformación del mercado, algunas personas terminarán de rodillas, suplicando que no les quiten el trabajo. Mientras tanto, otros tomarán los limones que la vida les ofrece. A todos nos regala algunos de vez en cuando, y los convertirán en millones. Eso es la inteligencia financiera. Con frecuencia me preguntan acerca de los limones que yo he convertido en millones, pero no me agrada mucho usar ejemplos de las inversiones que yo he hecho porque parece que estoy presumiendo. Por supuesto, esa no es mi intención. Utilizo los ejemplos solo como ilustraciones numéricas y cronológicas de casos simples y reales. Lo hago porque quiero que sepas que es sencillo, y porque entre más te familiarices con los 4 pilares de la inteligencia financiera, más fácil te será hacerlo por cuenta propia. En lo personal, uso 2 vehículos principales para el crecimiento financiero: bienes raíces y acciones de baja capitalización. Los bienes raíces son mi base. Día tras día, las propiedades me proveen un flujo de efectivo y, en ocasiones, incrementos repentinos en valor. Las acciones de baja capitalización las uso para el crecimiento acelerado. Debo señalar que no estoy recomendando que hagas nada de lo que yo hago. Los ejemplos son eso, ejemplos. Si la oportunidad es demasiado compleja y no entiendo bien la inversión, no participo. Lo único que necesitas para que te vaya bien en el aspecto económico es manejar un nivel sencillo de matemáticas y contar con sentido común. Existen 5 razones por las que uso ejemplos. 1. Para inspirar a la gente a que aprenda más. 2. Para hacer saber que el proceso es sencillo si los cimientos son sólidos. 3. Para demostrar que cualquier persona puede adquirir gran riqueza. 4. Para demostrar que hay millones de formas de alcanzar tus objetivos. 5. Para demostrar que esto no es física nuclear. En 1989, solía trotar en los alrededores de un encantador vecindario de Portland, Oregón. Era en los suburbios y había casitas como de cuentos de hadas. Todas ellas eran pequeñas y lindas. De hecho, en cualquier momento esperaba encontrarme a Caperucita Roja saltando por la acera camino a casa de su abuelita. A pesar de lo agradable del lugar, por todos lados se veían anuncios que decían «Se vende». El mercado maderero estaba en terribles condiciones. La bolsa de valores acababa de colapsar y la economía estaba en depresión. Un día noté un letrero más alargado que los demás. Se veía viejo.
Al pasar trotando por ahí, me encontré al dueño. Lucía abrumado. —¿Cuánto pide por su casa? —le pregunté. El propietario volteó y sonrió discretamente. —Hágame una oferta —contestó—. Lleva todo el año en venta. Ya nadie se acerca para verla. —Yo quiero verla —dije. Media hora después, compré la casa por $20,000 menos de lo que pedía el dueño. Era una adorable casita de 2 habitaciones con coloridos marcos en todas las ventanas. Era de color azul con acentos grises y databa de la década de los 30. En el interior había una hermosa chimenea. Las habitaciones eran pequeñitas. Era perfecta para rentarse. Le di $5,000 como enganche por una casa de $45,000, que en realidad valía $65,000. El problema era que nadie quería comprarla. El dueño se mudó una semana después, feliz de haberse liberado de la propiedad. Entonces mi primer inquilino la ocupó. Era un profesor universitario. Después de cubrir los gastos de hipoteca, mantenimiento y administración, comencé a recibir unos modestos $40 al final de cada mes. No era muy alentador. Un año después, el abatido mercado de bienes raíces de Oregon comenzó a repuntar. Muchos inversionistas de California, cargados con el dinero que estaban recibiendo gracias a su próspero mercado inmobiliario, se apresuraron a ir al norte y comprar todo lo posible en Oregon y Washington. Le vendí la casita a una joven pareja de California por $95,000. Ambos estaban convencidos de que era una ganga. Las ganancias de capital, de $40,000 aproximadamente, participaron en un intercambio de impuestos diferidos que ofrece la sección 1031 de impuestos internos. Después de eso, fui a buscar en dónde guardar mi dinero. Un mes después, encontré un edificio de 12 departamentos junto a la planta de Intel en Beaverton, Oregon. Los dueños vivían en Alemania y no tenían idea de lo que valía el lugar. Como en los casos anteriores, solo querían deshacerse del inmueble. Les ofrecí $275,000 por un edificio de $450,000. Aceptaron vendérmelo por $300. Lo compré y lo conservé por 2 años. Haciendo uso del mismo proceso de intercambio de la sección 1031, lo vendimos por $495,000 y adquirimos un edificio de 30 departamentos en Phoenix, Arizona. Para ese entonces, Kim y yo ya nos habíamos mudado allá con el objetivo de librarnos de la lluvia. Además, necesitábamos vender de todas formas. Al igual que el mercado de bienes raíces de Oregon, el de Phoenix también se encontraba deprimido. El edificio de 30 departamentos tenía un valor de $875,000 y el enganche era de $225,000. El flujo de efectivo que generaban los 30 departamentos era de poco más de $5,000 mensuales. Poco después, el mercado de Arizona comenzó a activarse y unos años más tarde, un inversionista de Colorado nos ofreció 1.2 millones por la propiedad. El punto central de este ejemplo es la forma en que una cantidad pequeña puede convertirse en una mucho mayor. Pero una vez más, todo depende de entender estados financieros, de estrategias de inversión y de tener conocimiento del mercado y de la ley. Si la gente no domina estos temas, entonces tiene que apegarse al dogma de siempre, que es jugar con certeza, diversificarse e invertir en oportunidades seguras. El problema de las inversiones seguras es que con frecuencia están prácticamente esterilizadas, es decir, son tan seguras que las ganancias son menores. Para protegerse a sí mismas y a sus clientes, la mayoría de las grandes agencias de corretaje no se involucran en transacciones de especulación, y creo que es una política inteligente. Las oportunidades de negocio más prometedoras nunca se las ofrecen a los novatos. A menudo, los negocios que permiten que los ricos se vuelvan más ricos están reservados para aquellos que entiendan bien el juego. De hecho, es técnicamente ilegal ofrecerle negocios de especulación a alguien que carece de preparación financiera. Pero por supuesto, llega a suceder. En mi caso, entre más sofisticado se vuelva mi conocimiento financiero, más oportunidades se me presentan. Otra razón para desarrollar tu inteligencia financiera a lo largo de tu vida es que si lo haces, recibirás más oportunidades. Y entre mayor sea tu inteligencia financiera, más sencillo te será identificar si el negocio que te ofrecen es bueno. Solo tu inteligencia puede darse cuenta de que el trato es malo, o incluso puede transformar un trato malo en uno bueno. Entre más aprendo, y claro, hay mucho por aprender, más dinero gano, por la sencilla razón de que obtengo más experiencia y sabiduría con el paso de los años. Tengo amigos que siempre juegan a la segura, trabajan duro en su profesión y no adquieren una visión financiera amplia, la que exige cierto tiempo de desarrollo.
Mi filosofía general consiste en plantar semillas en la columna de activos. Esa es la fórmula. Comienzo con poquito y planto semillas. Algunas de ellas crecen y otras no. En nuestra corporación de bienes raíces tenemos propiedades que llegan a valer varios millones de dólares. Son nuestro Fondo de Inversión Inmobiliaria, o REIT, por sus siglas en inglés. Lo que trato de decir es que buena parte de esos millones comenzaron siendo inversiones entre $5,000 y $10,000. Todos los enganches tuvieron la suerte de participar en un mercado que crecía con rapidez y de incrementarse libres de impuestos. Durante muchos años continuamos intercambiando inmuebles. También tenemos un portafolio de acciones, protegido por una corporación a la que Kim y yo llamamos nuestro Fondo Mutualista Personal. Tenemos amigos que hacen negocios con inversiones que, como nosotros, reciben algo de dinero extra cada mes y desean invertirlo. Nosotros compramos compañías de alto riesgo, privadas y especulativas, que están a punto de empezar a cotizar en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos o de Canadá. Ahora te daré un ejemplo de la rapidez con que se pueden generar ganancias. En primer lugar, puedes comprar 100,000 acciones, a 25 centavos cada una, antes de que la compañía empiece a cotizar en la bolsa. 6 meses después, cuando la compañía ya cotiza, las 100,000 acciones valen $2 cada una. Si la compañía es bien administrada, entonces el valor continúa subiendo y las acciones pueden llegar a valer $20. Ha habido años donde nuestros $25,000 de la inversión inicial, en menos de 12 meses, se convierten en $1,000,000. Si sabes bien qué haces, entonces no es como si estuvieras apostando. Apostar es meter dinero a un negocio y ponerse a rezar para que el azar te favorezca. En cualquier ámbito, la idea siempre es aprovechar tu conocimiento técnico, tu sabiduría y tu amor por el juego, para minimizar los riesgos y las probabilidades de que algo malo suceda. Como es de esperarse, siempre hay riesgos, pero la inteligencia financiera los reduce. Es por ello que constantemente motivo a la gente a que invierta más en su educación que en acciones, bienes raíces o productos de otros mercados. Entre más preparado estés, mayores oportunidades tendrás de vencer los malos pronósticos. Las acciones en que yo invertí eran extremadamente riesgosas para la mayoría de la gente, y por tanto, no las recomiendo. He estado en este juego desde 1979, y he pagado caro mis errores. Pero si tú vuelves a escuchar por qué inversiones como esta son de alto riesgo para muchos, podrías organizar tu vida de una forma distinta y lograr que la habilidad para hacer que $25,000 se conviertan en $1,000,000 en un año no implique tantos riesgos para ti. Como ya dije anteriormente, nada de lo que menciono en este audiolibro es una recomendación. Solo son ejemplos de procesos sencillos y posibles. Lo que hago es una nimiedad si se compara con lo que sucede en otros contextos. Sin embargo, para el individuo promedio, un ingreso pasivo de más de $100,000 al año puede resultar muy conveniente y fácil de obtener. Dependiendo del mercado y de tu capacidad, un ingreso similar podría conseguirse entre 5 y 10 años. Si tus gastos cotidianos son bajos, $100,000 de ingresos adicionales son bastante agradables, independientemente de si trabajas o no. Puedes hacerlo, pero también puedes tomarte tiempo libre si lo deseas y usar el sistema fiscal del gobierno en tu beneficio, en lugar de tenerlo en contra. Mi base personal son los bienes raíces. Me encantan los inmuebles porque son estables y se mueven con lentitud. Siempre mantengo mis cimientos sólidos. El flujo de efectivo es constante, y si se les administra de la manera correcta, existe la posibilidad de que se incremente su valor. Lo mejor de contar con una base fuerte de bienes raíces es que me permite correr riesgos mayores, como lo hago con las acciones especulativas. Si obtengo ganancias fuertes en el mercado de valores, entonces pago mis impuestos por ganancias de capital y luego reinvierto lo que queda en bienes raíces. De esa manera, voy asegurando aún más mis activos fundamentales. Debo mencionar algo más sobre los inmuebles. Yo he viajado por todo el mundo para enseñar sobre inversión, y en cada ciudad, la gente me dice que no es posible adquirir bienes inmuebles baratos. Según mi experiencia, sí lo es. Incluso en Nueva York o en Tokio. Y en los límites de las ciudades hay tremendas gangas que la gente sencillamente no ve. En Singapur, a pesar de los elevados precios de los inmuebles, es posible encontrar buenas ofertas a poca distancia. Es por ello que cada vez que alguien me dice, aquí no se puede hacer eso, y me señala, te recuerdo que tal vez lo que quiso decir fue, no sé cómo hacer eso aquí aún.
Las grandes oportunidades no se ven con los ojos, sino con la mente. La mayoría de la gente no se vuelve rica nunca porque no está entrenada en el aspecto financiero para reconocer oportunidades que están justo frente a ella. Con frecuencia me preguntan, ¿cómo empiezo? En el capítulo final de este audiolibro se ofrecen 10 pasos que tomé en el camino hacia mi libertad financiera. Pero recuerda que, a pesar de todo, siempre tienes que divertirte. Creo que cuando aprendas las reglas y el vocabulario del ámbito de la inversión y comiences a construir tu columna de activos, descubrirás que es tan divertido como el mejor juego en que hayas participado en tu vida. Algunas veces ganas y otras aprendes. Hay algunos que nunca ganan porque tienen mucho miedo de perder. Por eso me parecía tan tonta la escuela. Ahí nos enseñan que los errores son malos e incluso nos castigan al cometerlos. Sin embargo, si observas la manera en que aprendemos los humanos, comprenderás que fuimos diseñados para hacerlo a través de nuestras equivocaciones. A caminar aprendemos cayéndonos. No existe otra manera de hacerlo. Sucede lo mismo cuando empezamos a andar en bicicleta. Yo todavía tengo cicatrices en las rodillas, pero ahora puedo andar en bicicleta sin siquiera pensarlo. Bien, pues también pasa lo mismo en el proceso de volverse rico. Por desgracia, mucha gente no llega a hacer dinero porque le aterra perder. Ese no es el caso de los ganadores porque, a diferencia de quienes nunca tienen éxito, ellos no temen perder. El fracaso es parte del proceso de alcanzar el éxito, y por eso, la gente que lo elude tampoco triunfa. Yo veo al dinero de la misma manera que veo un juego de tenis. Juego fuerte, cometo errores, los corrijo, cometo más errores, los vuelvo a corregir y mejoro. Si pierdo el juego, me acerco a la red, estrecho la mano de mi oponente, sonrío y digo, te veo el próximo sábado. Existen 2 tipos de inversionistas. El primer tipo, que es también el más común, es el de las personas que adquieren inversiones en paquete. Le llaman a un distribuidor que, en este caso, equivaldría a una empresa de bienes raíces, a un corredor de bolsa o un asesor financiero y compran algo. Puede ser un fondo mutualista, un REIT, acciones o bonos. Esta es una forma limpia y sencilla de invertir. Es algo parecido al comprador que va a una tienda de computadoras y adquiere una directamente de los exhibidores. El segundo es el de los inversionistas, que crean inversiones. Por lo general, este inversionista arma un negocio de la misma manera que alguien que compra componentes para construir una computadora. Yo no tengo idea de qué se necesita para ensamblar componentes, pero sí sé muy bien cómo juntar oportunidades. Y si algo me sobrepasa, también conozco a gente que sabe hacerlo. El segundo tipo de inversionista es más profesional. A veces le puede tomar varios años reunir todas las piezas, e incluso eso podría no suceder jamás. Sin embargo, este es el tipo de inversionista que mi padre rico insistió en que me convirtiera. Resultó fundamental aprender a reunir las piezas, porque sólo así se pueden obtener enormes ganancias, y a veces incluso pérdidas terribles si es que la marea se pone en tu contra. Si deseas ser inversionista del segundo tipo, necesitas desarrollar 3 habilidades. 1. Encuentra una oportunidad que nadie más haya detectado. Recuerda que debes ver con la mente lo que otros no detectan con la mirada. Un amigo mío, por ejemplo, compró una casa vieja y destartalada. Daba miedo verla, y todo mundo se preguntaba por qué la había comprado. Pero lo que él alcanzó a ver que nosotros no, fue que la casa incluía 4 lotes baldíos. Eso lo descubrió cuando visitó la compañía de títulos de propiedad. Poco después de adquirir la casa, la demolió y le vendió los 5 lotes a una constructora por 3 veces el valor de lo que él pagó por el paquete. En 2 meses de trabajo, obtuvo $75,000. Tal vez no sea una fortuna, pero sí supera el salario mínimo por mucho. Y además, el proceso no presentó dificultades técnicas. 2. Reúne dinero. La persona promedio solo va al banco. En cambio, este segundo tipo de inversionista necesita saber cómo reunir capitales, y que existen varias maneras de hacerlo sin necesidad de acudir a una institución bancaria. Para empezar, yo aprendí a comprar casas sin ese tipo de ayuda, y lo más valioso del proceso, más que la obtención misma de las casas, fue el hecho de aprender a reunir dinero. A menudo escucho a la gente decir, el banco no me va a prestar dinero. No tengo dinero para comprarlo. Si quieres ser un inversionista del segundo tipo, tienes que aprender a hacer lo que le impide avanzar a la demás gente. En otras palabras, la mayoría permite que su falta de dinero le impida hacer un negocio.
Si tú puedes vencer ese obstáculo, estarás a millones de distancia de quienes nunca adquieren las habilidades necesarias. En muchas ocasiones, he comprado casas, acciones y otros inmuebles sin tener un centavo en el banco. Una vez adquirí un edificio de departamentos con valor de $1.2 millones. Por medio de un contrato escrito entre vendedor y comprador, hice lo que se conoce como inmovilización de bienes inmuebles. Luego reuní el depósito de $100,000, con lo que conseguí 90 días para juntar el resto del dinero. ¿Por qué lo hice? Pues porque sabía que la propiedad tenía un valor de 2 millones. Pero nunca junté el dinero. En lugar de eso, la persona que puso los $100,000 me dio 50,000 por haber dado aquella oportunidad. Luego tomó mi lugar y me permitió salir del trato. Tiempo total trabajado, 3 días. En este caso, como en los anteriores, se trata más de lo que sabes que de lo que adquieres. Invertir no significa comprar, tiene que ver en realidad con tener conocimiento. 3. Organiza a gente inteligente. La gente inteligente es la que trabaja con o contrata a una persona más inteligente que ella misma. Si necesitas consejos, asegúrate de elegir bien a tu asesor. Como verás, hay mucho que aprender, pero la recompensa puede ser astronómica. Si no quieres aprender esas habilidades, entonces te recomiendo ampliamente que solo seas inversionista tipo 1. Pero recuerda que la mayor riqueza radica en lo que sabes, y que por ende, lo que no sabes es el riesgo más grande que puedes correr. Siempre pueden surgir contingencias, por eso, lo mejor es que aprendas a manejar los riesgos en lugar de eludirlos. Los. Capítulo 6. Lección 6. Trabaja para aprender. No trabajes por dinero. La seguridad en el empleo lo era todo para mi padre pobre. Para mi padre rico, lo más importante era el aprendizaje. Hace algunos años, le concedí una entrevista a un periódico en Singapur. La joven reportera llegó a tiempo y la entrevista comenzó de inmediato. Nos sentamos en el vestíbulo de un lujoso hotel, en donde bebimos café y hablamos sobre el propósito de mi visita a ese país. Compartiría el escenario con Zig Ziglar, quien hablaría sobre el tema de la motivación. Yo daría una conferencia llamada Los secretos de los ricos. Me gustaría llegar a ser una autora de bestsellers, como usted, dijo la reportera. Yo ya había leído algunos de sus artículos para la revista, los cuales me impresionaron bastante. La chica tenía un estilo claro y contundente, y sus artículos podían mantener despierto el interés del lector. Tiene un estilo muy bueno, le dije a manera de respuesta. ¿Qué le impide alcanzar su sueño? Parece que mi trabajo no va en ninguna dirección, dijo en voz baja. Todo mundo dice que mis novelas son excelentes, pero no pasa nada. Por eso no he renunciado a mi empleo en el periódico. Con él por lo menos puedo cubrir mis gastos. ¿Tiene usted alguna sugerencia? Sí, claro, le dije con alegría. Tengo un amigo aquí en Singapur que dirige una escuela. En ella le enseñan a la gente a vender. Mi amigo dirige cursos de ventas para muchas de las corporaciones más importantes del país. Creo que si tomaras un curso de ellos, tu carrera mejoraría bastante. La chica se puso algo tensa. ¿Está diciendo que debería ir a una escuela para aprender a vender? Asentí. No habla en serio, ¿verdad? Volví a sentir. ¿Qué hay de malo en ello? Me estaba echando para atrás. La noté ofendida por algo y deseé no haber dicho nada. Por querer ser útil, de pronto me encontré defendiendo mi sugerencia. Tengo una maestría en literatura inglesa. ¿Por qué querría ir a la escuela para volverme vendedora? Soy una profesional. Asistí a la universidad para tener una profesión y no verme obligada a vender. Odio a los vendedores. Lo único que quieren es dinero. Dígame, ¿para qué necesitaría estudiar ventas? La reportera ya estaba cerrando su portafolio. La entrevista había terminado. Sobre la mesa había una copia de uno de mis bestsellers anteriores. Lo levanté junto con las notas que ella había hecho en su blog. ¿Ve esto?, le pregunté señalando sus notas. Ella las miró. ¿Qué tienen?, preguntó confundida. Deliberadamente las volví a señalar. En el papel ella había escrito Robert Kiyosaki, autor de bestsellers. Aquí dice autor de bestsellers, no autor de los mejores libros, le dije en voz baja. Ella abrió bien los ojos. Soy un escritor terrible, le expliqué. Usted es una gran escritora. Yo fui a la escuela para aprender a vender. Usted tiene una maestría. Si junta esos elementos,
podría tener como resultado autora de bestsellers y autora de los mejores libros. La reportera me fulminó con la mirada. Nunca me rebajaría tanto como para aprender a vender. La gente como usted no tiene por qué escribir. Yo soy una escritora con un entrenamiento especializado. Usted es un vendedor, no es justo, dijo. Estaba que echaba chispas. Tomó el resto de sus notas y salió por las grandes puertas de vidrio a la húmeda mañana de Singapur. Al menos, la joven me sorprendió con un justo y favorable reportaje a la mañana siguiente. El mundo está lleno de gente inteligente, talentosa, educada y con dones. Y esa gente nos rodea. Hace algunos días, mi automóvil comenzó a fallar. Entré a un centro de servicio en donde un joven mecánico lo reparó en unos minutos. Con solo escuchar el motor, supo que andaba mal. En varias ocasiones me he encontrado con gente brillante y con mucha preparación que gana menos de $20,000 al año. Un asesor de negocios que se especializa en el ramo médico me contó acerca de la enorme cantidad de doctores, dentistas y quiroprácticos que tienen problemas económicos. Todo este tiempo me lo pasé creyendo que los dólares les llovían desde el momento que se graduaban. Fue este mismo asesor quien me dijo, solo les falta tener una habilidad más para alcanzar la riqueza. Esta frase significa que a la mayoría de la gente solo le hace falta aprender y dominar una habilidad más para hacer que sus ingresos se incrementen de manera exponencial. Y creo que ya mencioné anteriormente que la inteligencia financiera es la sinergia de contabilidad, inversión, conocimiento de mercados y conocimiento de la ley. Si se combinan estas 4 habilidades técnicas, hacer dinero con el dinero se vuelve una actividad mucho más sencilla de lo que la gente creería. Pero por desgracia, en lo que se refiere al tema económico, lo único que casi todo mundo sabe hacer es trabajar más duro. El ejemplo clásico de la sinergia de las habilidades que mencioné me lo da aquella joven reportera. Si ella fuera diligente y adquiriera las habilidades de ventas y conocimiento de mercados, sus ingresos se incrementarían dramáticamente. Si yo fuera ella, tomaría algunos cursos de publicidad y redacción promocional, así como de ventas. Luego, en lugar de trabajar en un periódico, buscaría un empleo en una agencia de publicidad. Incluso si el cambio implicara una disminución en ingresos, aprendería a comunicarse con ciertas fórmulas que son muy exitosas en la publicidad. Así también pasaría algún tiempo aprendiendo cómo funcionan las relaciones públicas, otra habilidad de gran importancia. La joven también aprendería cómo ganar millones por medio de la publicidad gratuita. Luego, por las noches y los fines de semana, podría escribir su gran novela. Así, cuando la terminara, sería capaz de vender su libro mejor. Y poco después, podría convertirse en una autora de bestsellers. Cuando se publicó Si quieres ser rico y feliz, no vayas a la escuela, mi primer libro, un editor me sugirió que le cambiara el nombre por La economía de la educación. Le dije que con un título como ese, solo vendería 2 copias, una a mi familia y la otra a mi mejor amigo. Y lo peor sería que tanto mi familia como mi amigo estarían a la espera de que se los regalara de todas formas. Elegimos el ofensivo título Si quieres ser rico y feliz, no vayas a la escuela, porque sabíamos que con él el libro tendría muchísima publicidad. Yo estoy a favor de la educación y creo en las reformas educativas. Si no fuera así, entonces ¿por qué seguiría insistiendo en modificar nuestro anticuado sistema educativo? Pero elegí un título que me proporcionara más presencia en programas de televisión y radio porque estaba dispuesto a enfrentar la controversia. Mucha gente creyó que estaba loco de remate, pero el libro se vendió y se vendió. En 1969, cuando me gradué en la Academia de la Marina Mercante de los Estados Unidos, mi padre pobre, el maestro, se puso muy feliz. La empresa Standard Oil de California me contrató como tercer oficial para su flota de petroleros. El sueldo era bajo en comparación con lo que ganaban mis compañeros de clases, pero era adecuado para un primer empleo real tras salir de la universidad. La paga inicial era de unos $42,000 al año, incluyendo horas extras. Además, trabajaba 7 meses. Los otros 5 eran vacaciones. Si hubiera querido, en lugar de descansar esos 5 meses, habría podido ir a Vietnam con una compañía subsidiaria de transporte, y así habría duplicado mi salario. Tenía una carrera muy prometedora frente a mí. Sin embargo, 6 meses después, renuncié a la Standard Oil y me uní al cuerpo de marina para aprender a volar. Mi padre pobre quedó devastado. Padre rico, en cambio, me felicitó. En la escuela y en los lugares de trabajo, la mayoría de la gente apoya la noción de especializarse.
Es decir, es muy popular pensar que para ganar más dinero o ser ascendido, es necesario enfocarse en una sola actividad. Esta es la razón por la que desde el principio, los médicos buscan un área de especialización, como ortopedia o pediatría. Sucede lo mismo con los contadores, arquitectos, abogados, pilotos y miembros de otras profesiones. Mi padre pobre también era partidario de esta idea, y por eso le emocionó mucho obtener su doctorado. A menudo admitía que las escuelas recompensan a quienes estudian más y más sobre menos y menos temas. Padre Rico me alentó a hacer exactamente lo contrario. Es importante que sepas un poco acerca de todo, solía decir.